fingí mi propia muerte con mis propias manos, solo para escapar de la elaborada farsa. Recuerdo cuando ella apareció por primera vez en mi mundo hace 3 años, protegiéndome de todas las tormentas. Dijo que me acompañaría el resto de su vida, y durante 3 años, sus esfuerzos parecieron demostrar un amor profundo. Pero su traición también comenzó en ese entonces. Bajé la mirada hacia el acuerdo de muerte simulada y comencé a imaginar la vida después de partir. El mundo seguía girando, y mi historia recién comenzaba. En el nuevo mundo, ya no sería el prometido de alguien ni el hermano de otro, solo sería yo mismo. Asterisco capítulo 1. Señor Mateo, este es el paquete de muerte simulada que reservó. Por favor, revíselo. El hombre deslizó los documentos hacia él, presionando ligeramente la última línea con la yema del dedo. Necesitamos confirmar que la causa de muerte es un accidente automovilístico, incluye el servicio de cancelación de identidad. Mateo bajó la mirada hacia esas frías palabras y, tomando la pluma, firmó su nombre. El sonido de la punta al deslizarse sobre el papel resonó claramente en la habitación silenciosa, como un veredicto mudo. De camino a casa, los lirios del valle a lo largo de la calle norte florecían espléndidamente. Flores blancas se agrupaban entre hojas verdes, como una alfombra inmaculada cuidadosamente tendida. Valeria los había plantado para él hace 10 días, para su cumpleaños. Ella dijo que haría que cada camino que él recorriera se llenara de sus flores favoritas. 2 chicas jóvenes tomaban fotos frente a las flores, y sus emocionados comentarios flotaron hacia el auto con el viento. Valeria realmente ama locamente a Mateo. Esos gemelos de zafiro a medida, dicen que solo el costo del diseño fue de 6 cifras. Y además firmó un acuerdo prenupcial, si es infiel, se va con las manos vacías. Esa clase de mujer es una especie rara. Mateo pisó el acelerador bruscamente, pasando de largo a toda velocidad. Las lágrimas nublaron su vista. Estacionó el auto a un lado de la carretera, apoyó su frente en el volante y sus hombros temblaron levemente. Todos lo envidiaban, todos decían que Valeria lo amaba profundamente. Él también lo había creído firmemente. Hasta que ayer fue al bufete de abogados para confirmar la fecha de vigencia del acuerdo y descubrió que Valeria ya se había casado en secreto con él durante 3 años. Y el novio, resultó ser su mejor hermano, Adrián. Su teléfono contenía archivos enviados por un detective privado, llenos de videos de esa pareja entrando y saliendo de hoteles para enamorados, fotos de su luna de miel en el extranjero, e incluso imágenes íntimas publicadas en sitios web. Cada fotograma era como un cuchillo envenenado, clavándose profundamente en su corazón. El viento frío se colaba por la rendija de la ventana, haciéndole recordar vagamente la escena del divorcio de sus padres cuando tenía 15 años. Él se acurrucó en un rincón, viendo a sus padres discutir acaloradamente para evadir la custodia. Antes de que sus lágrimas cayeran, Valeria irrumpió en la habitación. En ese entonces, ella era solo un poco más baja que él, pero tomó su mano firmemente y, con una voz temblorosa pero clara, dijo: «Si ustedes no lo quieren, yo sí». Desde ese día, le dio todo su amor. Ella se arrodilló en el templo ancestral durante 3 días y 3 noches para que la señora Valencia, su madre, cediera. A él se le irritaba el estómago, así que Valeria se levantaba temprano todos los días para prepararle gachas que lo cuidaran. Una vez, discutiendo para protegerlo de otros, le dieron 5 puntos de sutura en el brazo. Todas sus redes sociales tenían su foto como imagen de perfil, los fondos de chat estaban llenos de sus retratos juntos. Cuando le colocó los gemelos de zafiro a medida en la muñeca, la alegría en sus ojos parecía genuina. Llorando, lo besó, prometió amarlo por el resto de su vida y le suplicó que nunca se fuera. Incluso más tarde, después de la muerte inesperada del señor Valencia y de que la boda se pospusiera forzosamente, ella no dudó en firmar el acuerdo prenupcial, estableciendo que si era infiel, todas sus propiedades pasarían a él. Él la creyó, y esperó de buena gana durante 3 años. Nunca imaginó que su traición también había comenzado hacía 3 años. Ya que era así, fingiría su muerte para escapar, cambiaría su nombre y desaparecería por completo de su mundo. De repente, sonó una bocina detrás de él. Volvió en sí y estaba a punto de arrancar el auto cuando un Maybach negro lo interceptó y detuvo. Valeria bajó del asiento del conductor, se acercó rápidamente a su auto y, con el rostro lleno de preocupación, golpeó la ventana. Mateo se secó las lágrimas y bajó lentamente la ventana. «Mateo, ¿no quedamos en que me esperarías en casa?» Ella le puso su chaqueta sobre los hombros, su tono era urgente. Tan pronto como terminara con el trabajo, iba a llevarte a probar el traje a medida. ¿Por qué saliste a conducir tú solo? Tomó su mano naturalmente, frunciendo el ceño ligeramente.
Tienes las manos tan frías, y no te abrigaste bien. ¿Lo haces a propósito para que me duele el corazón? Mateo miró tranquilamente sus ojos, el cuidado en ellos era tan real que resultaba sofocante. No entendía cómo una persona podía amar a dos al mismo tiempo. Valeria se sintió un poco incómoda bajo su mirada, las puntas de sus orejas se enrojecieron levemente. ¿Por qué me miras tanto? Él negó con la cabeza y forzó una sonrisa. No te he visto en todo el día, te extrañé. La mirada de Valeria tembló casi imperceptiblemente, desviando la vista instintivamente. Decir eso de repente, ¿es porque estás molesto por no haberte acompañado? Estaba ocupada con nuestra boda. Mateo sabía muy bien que mentía. Ella acababa de regresar de bañarse en aguas termales con Adrián. Pero no la expuso, solo respondió llanamente, lo sé. La atmósfera se volvió incómodamente silenciosa. En ese momento, su teléfono sonó de repente. En el instante en que la pantalla se iluminó, ella contestó rápidamente la llamada y se alejó unos pasos. Pero Mateo aún alcanzó a ver el apodo, querido Adrián. Parpadeó y contuvo la acidez en su pecho. 5 minutos después, Valeria colgó, su expresión volvió a la normalidad. Era la sastrería, nos urgen para ir a probar la ropa. Mateo no dijo nada. Si era la tienda, ¿por qué esconderse para contestar? Esos dos realmente lo estaban tomando por tonto. Hizo que su asistente se llevara su auto y lo guió hacia el Maybach. A la entrada de la sastrería, un dependiente los recibió con entusiasmo, su tono era de envidia. Señor Mateo, los 10 trajes a medida que la señora Valeria encargó para usted están listos. ¿Por cuál le gustaría empezar? Mateo giró la cabeza para mirar a Valeria detrás de él. Ella estaba con la cabeza baja, mirando su teléfono, sus ojos ocultaban una agitación y un deseo que no podía contener. Esa mirada, solo la había visto en esos videos íntimos. Al notar su mirada, ella guardó apresuradamente el teléfono y se acercó, con una sonrisa de disculpa en el rostro. Mateo, hay un asunto urgente en el bufete que debo atender. Prueba los trajes primero, luego el conductor vendrá a recogerte. Besó su frente suavemente y se fue sin la más mínima nostalgia. El dependiente preguntó con cuidado. Señor Mateo, ¿aún desea probárselos? Mateo retiró la mirada, un rojo sanguinolento apareció en sus ojos. Negó suavemente. No es necesario. No quiero ninguno de estos trajes. Asterisco capítulo 2. Después de rechazar al dependiente, Mateo se fue solo sin esperar al conductor de Valeria. El servicio de muerte simulada que había reservado le envió un mensaje de confirmación, detallando los vehículos de apoyo y las posibles situaciones especiales. Respondió al mensaje con las yemas de los dedos frías, cuando de repente apareció un mensaje de Adrián. Probablemente porque el acuerdo prenupcial estaba a punto de expirar, Adrián finalmente no pudo contenerse más y se quitó la máscara del hermano comprensivo. Envió una captura de pantalla de una conversación. En la foto, Adrián llevaba una bata holgada, con el cuello ligeramente abierto, recostado en la cabecera de la cama de un hotel con una postura ambigua. El texto decía, Valeria, si puedes llegar en 10 minutos, esta noche lo que tú digas. La respuesta de Valeria fue concisa, ya voy. Mateo dio vuelta bruscamente la pantalla de su teléfono, su corazón se sintió apretado por una mano invisible, un fuerte olor a sangre subió por sus fosas nasales. Creyó que después de ver tanta evidencia repulsiva ya se había vuelto insensible. Pero ver con sus propios ojos como alguien que un segundo antes era tierno y solícito podía, al siguiente, hacer una invitación tan sucia a otra persona, el dolor aún era tan agudo que podía desgarrarlo. Se obligó a responder al servicio al cliente y apagó la pantalla del teléfono. Profundamente en la noche, Mateo no podía dormir, con los ojos secos y enrojecidos. El otro lado de la cama estaba frío y vacío, y su corazón también se enfrió. Antes, pensaba que Valeria estaba ocupada con el trabajo, esforzándose por su futuro, incluso si esperaba solo, su corazón estaba caliente. Ahora sabía claramente que ella estaba en la cama de otro hombre, y ese frío le llegaba hasta los huesos. El teléfono en la cabecera vibraba puntualmente cada hora. Sabía que era una provocación de Adrián. Ese tono de llamada era como un cántico mortal, recordándole una y otra vez su estupidez pasada y su lamentable presente. Las lágrimas empaparon la funda de la almohada, y se durmió pesadamente en la desesperación húmeda y fría. A la mañana siguiente, finalmente tuvo el valor de encender su teléfono. Adrián había enviado 12 imágenes, registrando las 12 horas después de que Valeria lo dejó. El contenido de las imágenes era repulsivo. Ella me acompañó toda la noche, cambiamos de lugar varias veces, todavía me duelen los brazos. ¿Tú y ella han tenido momentos así?
No. Valeria siempre lo abrazaba suavemente, diciendo que le dolía su estómago enfermo, rara vez eran excesivamente íntimos. Lo que él pensó que era respeto y aprecio, resultó ser simplemente falta de amor. Mateo no respondió, pero miró esas 12 fotos y esa frase una y otra vez, hasta que cada imagen quedó grabada en su mente. Cuando Valeria regresó, vio a Mateo sentado al borde de la cama, usando solo unas pijamas delgadas, con los ojos rojos, los nudillos de sus manos aferrando el teléfono tan fuertemente que estaban blancos. Su corazón se apretó, rápidamente se quitó la chaqueta, subió la temperatura del aire acondicionado, se acercó rápidamente y lo abrazó. Mateo, ¿por qué lloras? Su tono estaba lleno de preocupación y cuidado. Mateo volvió en sí, levantó la mano y tocó su propia cara, la punta de sus dedos estaba húmeda y fría. Miró las marcas de lágrimas por un largo rato, luego sonrió suavemente, una sonrisa llena de desolación. No es nada, vi algunas cosas conmovedoras. Valeria se alivió, y con la yema de sus dedos limpió suavemente la comisura de sus ojos. ¿Qué fotos son tan conmovedoras? Pareces un niño. No llores más, me rompes el corazón. Mateo escuchó sus suaves palabras y solo sintió que todo su cuerpo se enfriaba, con náuseas y ganas de vomitar. Antes de que pudiera responder con evasivas, el mayordomo llamó a la puerta y anunció, «Señora, el auto está listo». Valeria respondió, bajó la cabeza y besó la parte superior de su cabeza. «Cariño, ayer me equivoqué, no debería haberte dejado solo en la sastrería. Para compensarte, te llevo a la subasta, lo que quieras te lo compro, ¿de acuerdo?». La reacción de Mateo fue fría. Ya no necesitaba ninguna compensación. Valeria, inmersa en sus propios pensamientos, no notó su rareza, pensó que era mal humor por levantarse, y por su cuenta comenzó a elegirle ropa y a combinar los gemelos. Estas cosas siempre las había hecho ella personalmente, antes le parecía dulce, ahora solo le parecía hipócrita. Asterisco capítulo 3. En la subasta. Valeria llevó a cabo su monólogo a la perfección. Para cumplir su promesa, en la primera mitad casi se adjudicó todas las piezas valiosas, sin importar si a Mateo le gustaban o no. Durante el descanso, varias mujeres conocidas vinieron del salón privado de al lado y se reunieron alrededor de Valeria, bromeando. «Vaya, quien es tan generoso, resulta que es nuestra gran abogada Valeria. Vaya, el regalo de cumpleaños para mi esposo se esfumó otra vez, todo fue a parar al bolsillo de Mateo. Hermana Valeria, realmente eres una fanática de mimar a tu esposo. Probablemente el vestidor de Mateo ya está lleno. Déjanos alguna oportunidad a nosotras». Valeria solo les lanzó una mirada superficial, concentrándose en pelar semillas de loto, quitando cuidadosamente el corazón amargo antes de ponerlas en el pequeño plato frente a Mateo. Hoy no, le prometí a Mateo que hoy todo sería para él. Las mujeres se quejaron exageradamente y se llevaron unos cuantos contratos suyos antes de irse riendo. Valeria esbozó una leve sonrisa y acercó el plato hacia él. Mateo desvió la cabeza. «No tengo apetito». Al comienzo de la segunda mitad de la subasta, la puerta principal se abrió de repente. Un camarero guió respetuosamente a un hombre vestido con un traje negro hacia el interior. Mateo sintió claramente cómo el cuerpo de Valeria a su lado se tensaba instantáneamente. Él alzó la mirada y se encontró directamente con la mirada de satisfacción cuidadosamente arreglada de Adrián. Adrián sacó unos billetes y los metió en el bolsillo del camarero, su mirada era desafiante, y sin esperar a que lo presentaran, se sentó directamente al lado de Valeria. El lugar estalló en murmullos. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se atreve a sentarse directamente al lado de la abogada Valeria? ¿Dicen que es el hermano del prometido de la señora Valeria? Pero la señora Valeria no mantiene distancia con todos los hombres excepto con su prometido. El señor Mateo todavía está aquí. La señora Valeria ni siquiera lo rechazó, es muy extraño. Le está dando algo de dignidad al señor Mateo, de lo contrario ya lo habrían echado. Los rumores llegaban en voz baja. Mateo bajó la cabeza y fingió arreglarse los puños, pero por el rabillo del ojo vio bajo la mesa que la mano de Adrián estaba tocando furtivamente el dorso de la mano de Valeria. Incluso se atrevió a tomar la mano de Valeria y presionarla contra su propio brazo, allí había una venda, como si estuviera herido. Valeria se estremeció bruscamente, instintivamente quiso retirar la mano, pero Adrián, sonriendo, la sostuvo y, tras un pequeño forcejeo, ella dejó de resistirse. Mateo sintió que la escena ante sus ojos era demasiado deslumbrante, y desvió bruscamente la cabeza para evitar ver. «Mateo, ¿cuánto tiempo sin verte? Estos días te he invitado a salir, ¿por qué no has venido?». La voz de Adrián mostraba una familiaridad intencional.
Mateo reprimió las náuseas que surgían en su interior, su voz sonaba tensa. Estoy cansado, no tengo ganas de moverme. Adrián emitió uno lleno de significado y no dijo nada más. En la segunda mitad de la subasta, Mateo estaba distraído. Hasta que presentaron el último lote, las exclamaciones de asombro en la sala lo devolvieron brevemente a la realidad. Un broche de zafiro deslumbrante descansaba sobre terciopelo rojo. El subastador lo presentó con emoción, el legendario, pacto eterno, símbolo de un amor fiel e inquebrantable. Al ver que parecía interesado, Valeria sonrió con indulgencia y levantó su paleta, decidida a obtenerlo. 10 millones. El lugar se quedó en silencio por un momento, luego fue interrumpido por una voz masculina. 30 millones. El rostro de Valeria se ensombreció al instante, miró a Adrián a su lado con una mirada de interrogante. Adrián no le prestó atención, reclinándose perezosamente en el respaldo de la silla, su mirada era desafiante. Señora Valeria, ¿solo tú puedes consentir a tu prometido? La persona a mi lado también me ama mucho, él me regaló este broche. Valeria apartó la cara, su voz era gélida. 50 millones. 100 millones. 150 millones. Mateo observó fríamente cómo los dos pujaban, mientras bajo la mesa esas dos manos se entrelazaban furtivamente. Valeria parecía no querer prolongarlo más e hizo una seña directamente. El martillo del subastador cayó con fuerza. Puja abierta. La señora Valeria ha hecho una puja abierta. Felicidades a la señora Valeria por obtener el pacto eterno. Nuestros mejores deseos para la feliz boda de la señora Valeria y el señor Mateo. Entre los aplausos de la sala, Valeria atrajo a Mateo hacia sí y dejó un beso en su frente. Cariño, este broche es mi regalo de boda para ti, que nuestro amor verdadero sea eterno. Mateo miró sus ojos, su sonrisa era forzada. Ambos lo sabían tácitamente, este sentimiento ya estaba mancillado, ¿qué eternidad podía haber? Valeria le lanzó una mirada a Adrián, con una expresión ligeramente compleja, y retiró su mano. Pórtate bien y espérame aquí, voy a buscar el broche. Mateo la vio alejarse, y vio claramente cómo sus dedos se enredaban ambiguamente en el instante de separarse. Adrián le lanzó una sonrisa de satisfacción. Cuando la multitud se dispersó, Mateo volvió en sí debido al dolor en su palma. Sus uñas ya se habían clavado profundamente en la carne, saliendo hebras de sangre. Presionó la herida con fuerza, usando el dolor para mantenerse consciente. Respiró hondo, calmó sus emociones y salió. La pantalla de su teléfono se encendió, Adrián le envió un mensaje. Ven al estacionamiento subterráneo. Vaciló por un momento, pero finalmente acudió a la cita. En el estacionamiento vacío, el familiar Maybach negro era especialmente llamativo. La asistente de Valeria vigilaba no muy lejos, alejando a los curiosos que se acercaban. Los susurros de la mujer y las risas ligeras del hombre atravesaban el cristal, claros y punzantes. Mateo tambaleó, casi cayendo al suelo. La puerta trasera se abrió de repente, la escena ante sus ojos destrozó por completo su último atisbo de fantasía. Las figuras abrazadas de los dos no tenían ningún disimulo, el brazo de Adrián descansaba sobre el hombro de Valeria, la venda apenas visible. La voz de Adrián, cargada de ostentación intencional, se clavó como una aguja envenenada. Despacio, Valeria, mi brazo todavía no está curado. En los ojos de Valeria había risa, pero su tono sonaba un poco impaciente. Lo sé, deja de fingir. Adrián rió bajito. El broche se lo das a Mateo, este reloj, me lo das a mí. De repente se acercó y le dijo algo al oído a Valeria, haciendo que ella lo empujara juguetonamente. Asterisco capítulo 4. Mateo mordió su labio inferior con fuerza, el sabor a sangre se extendió por su boca. Ya no podía seguir viendo más, y giró mente para huir. No supo cuánto tiempo corrió, hasta que, exhausto y sin poder oír ningún sonido detrás de él, cayó desplomado al suelo. Presionó con fuerza su dolorido pecho, se inclinó y jadeó violentamente, las lágrimas rodaban incontrolablemente. Había pensado que los coqueteos a escondidas en la subasta eran el colmo del dolor. Presenciar la intimidad entre su amada y su mejor amigo le hizo entender lo que era una agonía desgarradora. La doble traición del amor y la amistad fue como una barra de hierro al rojo vivo clavándose en su cráneo. La escena en el auto fue como una bofetada sonora que le dejó el corazón ahogado en dolor. Pero, claramente, Valeria frente a él actuaba con una pureza que no parecía propia de una mujer. Se sonrojaba al tomarle la mano, temblaba al besarlo. Su primera vez, ella lo soportó y lo pospuso, hasta que no accedió a ir más allá hasta que la propuesta de matrimonio fue un éxito. Esa noche él le preguntó por qué era tan cautelosa.
Ella lo abrazó con fuerza, besándolo una y otra vez, con un valor incalculable. Cariño, es porque te amo, por eso no quiero que te arrepientas. Solo cuando estés dispuesto, yo podré estar realmente tranquila. Su amor era como una corriente cálida que alisaba todas sus inseguridades. Él, lleno de alegría, pensó que había amado a la persona correcta. Ahora, al recordarlo, él mismo, emocionado por compartir esa dulzura con Adrián, le parecía ridículo y patético. Cuando Adrián, riendo, lo felicitó por tener una prometida que lo amaba tanto, ¿cómo se estaría riendo en su interior de su estúpida ingenuidad? Lloró y rió, lloró por su propia estupidez, rió por su propia ignorancia. No supo cuánto tiempo pasó. Mateo, exhausto, se desmayó sobre el frío suelo. Cuando despertó, ya había pasado media hora. Valeria, que normalmente se alarmaría si desaparecía 5 minutos, ahora no tenía noticias suyas. Pero Adrián le envió unas cuantas fotos de después. En el asiento trasero del auto yacía un reloj de caballero, el mismo que Valeria había dicho que le daría a él. Con solo fruncir el ceño y decir que me duele el brazo, Valeria accedió a darme el reloj. ¿Con qué compites contra mí? Mateo solo echó un vistazo y apagó directamente el teléfono. Se levantó con dificultad y frente al espejo arregló minuciosamente el cuello de su camisa, tratando de ocultar toda su demacración. Aunque sabía que, probablemente, Valeria ya no podría notarlo. Después de arreglar su ropa, salió del baño y se encontró con Valeria, que venía a buscarlo. Miró sus manos, con una tenaz esperanza, pero como esperaba, estaban vacías. Antes de que pudiera hablar, ella lo abrazó con fuerza. Un fuerte olor a perfume masculino inundó sus fosas nasales. Era el regalo que él le había dado a Adrián por su cumpleaños. Otra vez demostraba la traición de sus dos seres más queridos. A Mateo le dieron náuseas, y cuando estaba a punto de rechazarla, ella lo abrazó con más fuerza, con un tono de culpa. Cariño, el broche tiene un defecto, no es digno de nuestro sentimiento. Nuestro amor no debería tener defectos. ¡Qué irónico! Mateo reprimió sus emociones, levantó la cabeza y dijo con voz entrecortada, pero yo quiero ese broche. Valeria miró su rostro marcado por las lágrimas, su dolor parecía real, y rápidamente lo consoló con suaves palabras. Cariño, no llores, ese broche es de mala suerte. Te compraré un zafiro más grande, Cartier tiene nuevos modelos, lo pido ahora, ¿está bien? Mateo sonrió. Antes, si él quería las estrellas, ella estaba dispuesta a alcanzarlas, pero ahora, ni una sola promesa estaba dispuesta a cumplir por una palabra de Adrián. Este sentimiento no solo tenía defectos, ya estaba podrido y lleno de gusanos. Su corazón y su cuerpo ya no estaban con él. Al verlo tan demacrado, Valeria, sin saber por qué, se ablandó. Estaba a punto de seguir consolándolo, incluso de pedirle a Adrián que le diera el reloj, pero él de repente la empujó. Olvídalo, ya no lo quiero. Él se dio la vuelta, desconsolado. Valeria, con el corazón apretado, estaba a punto de seguirlo cuando de repente él se detuvo. Siguiendo su mirada, vio a Adrián luciendo ese reloj descaradamente. El rostro de Valeria palideció instantáneamente. Rápidamente bloqueó su vista. Bebé, te he preparado otro regalo en el auto, ve a verlo rápido. Mateo la miró sin comprender, sus cejas fruncidas se relajaron de repente. Ella lo sabía. En la mente de Valeria solo quedaba esta frase. Sus labios se abrieron y cerraron varias veces, pero no salió ni una palabra. Ella pensó que él preguntaría, pero él actuó como si no lo hubiera visto y pasó junto a Adrián. Valeria no tuvo más remedio que seguir fingiendo, pensando en disculparse después. En secreto, se prometió a sí misma que después del matrimonio, en cualquier elección entre los dos, nunca volvería a elegir a Adrián. Cuando la figura de Mateo desapareció, Valeria agarró bruscamente la muñeca de Adrián y la soltó, preguntando en voz baja. ¿Estás loco? Te dije que no te presentaras frente a él. Eres su mejor amigo, esto solo lo lastima. Él es mi límite. Adrián no mostró ningún arrepentimiento, sino que sonrió. Lo siento, pero él no me vio. Tiró suavemente de su ropa, con un tono ambiguo. Para compensarte, esta noche hago lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Valeria se le acercó, sus ojos se oscurecieron. Mateo no sabía que ella ni siquiera se molestaba en fingir. No esperó la llamada sorpresa, solo sintió que su corazón moría por completo en el auto impregnado del aroma de ambos. Valeria no regresó en toda la noche. Ni siquiera hubo una explicación. Él no preguntó ni dijo nada, manejando todo en silencio. Ya que quería fingir su muerte e irse, necesitaba borrar todo rastro.
Lo que Valeria obtendría sería solo un cadáver falso. Más de 10 años de sentimientos profundos, organizarlo solo tomó una hora. Un amor profundo solo dejó una caja de pertenencias. La primera carta de amor a los 15 años, con una caligrafía juvenil y un amor intenso. Los gemelos de Zafiro a los 20 años, ella lo trataba como un tesoro en la palma de su mano. La pluma diseñada por ella misma a los 22 años, arrodillada en un solo pie para proponerle matrimonio. El acuerdo urgente redactado después del cambio, que establecía que todas las propiedades serían para él. Mateo se rió fríamente, arrojó el acuerdo junto con todas las cartas al fuego. El resto de los regalos los colgó en un sitio web de segunda mano, todo por €1 con envío incluido. Joyas que originalmente costaban cientos de millones, incluso si se sospechaba que eran falsas, alguien estaría dispuesto a comprarlas. Programó un servicio de mensajería a domicilio. Justo cuando estaba a punto de enviarlos, la puerta principal se abrió de golpe. Valeria irrumpió con el cuello de la camisa desarreglado, su expresión era de pánico e impotencia. Cariño, ¿hice algo mal? ¿Por qué vendiste todos los regalos que te di por solo €1? Capítulo 5. Valeria habló con genuina sinceridad. En el pasado, él lo habría creído sin duda. Pero ahora, ya lo había visto claramente y, con expresión inexpresiva, preguntó, ¿cómo lo sabes? Valeria agarró su muñeca, con una fuerza que le dolía. La cuenta con la que vendes las cosas fue descubierta y publicada en Internet, todos están especulando sobre nuestro divorcio. Al ser descubierto, estaba a punto de buscar una excusa, pero ella, sin darle opción, lo abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba ligeramente, sus palabras estaban llenas de pánico. Mateo, ¿qué quieres decir? ¿De verdad quieres dejarme? ¿Hice algo mal? Lo cambiaré, no me dejes. Al final, incluso había un dejo de llanto en su voz. Él le dio palmaditas en la espalda para calmarla, pero en sus ojos no había emoción, solo autodesprecio. Si temía que él se fuera, ¿por qué lo traicionó? ¿Incluso eligiendo a su mejor amigo? ¿Estaba demasiado segura de poder ocultarlo para siempre, o pensaba que él era tan tonto que no se daría cuenta? Su miedo y pánico, ¿cuánto era real y cuánto era actuado? De repente, sintió curiosidad por la expresión que tendría cuando viera su cadáver en la escena de la boda. Mateo ya no quiso seguir actuando, la apartó lentamente, con profundo significado. Los estilos son anticuados y ya no me gustan, ¿y tú crees las tonterías que dicen en Internet? ¿Acaso realmente hiciste algo de lo que te arrepientes? El corazón de Valeria, que estaba suspendido, se alivió un poco, pero al escuchar la última frase, se puso tensa de repente, y su expresión cambió drásticamente. Ella tomó su mano y juró repetidamente, no. Cariño, absolutamente no. No les creas, preparemos bien nuestra boda. Todavía mentía. Mateo se rió fríamente en su interior y forzó una sonrisa. Ya que no, ¿por qué te preocupas? Es muy tarde, necesito descansar. Alzó la mano y le enjugó el sudor de la sien, insinuando algo. Veo que estás sudando, ve a bañarte. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Valeria se secó el sudor desordenadamente y asintió repetidamente. Cuando él se alejó, presionó con fuerza su corazón que latía violentamente, consolándose continuamente a sí misma. No importa, pronto nos casaremos. Una vez que todo esté decidido, Mateo finalmente me pertenecerá. No habrá cambios, puedo manejar esto. Pensando en el comportamiento extraño de Mateo recientemente, la inquietud surgió de nuevo. Después de bañarse, lo abrazó con fuerza para dormir, hasta que al amanecer la despertó una llamada telefónica. En el instante en que vio la pantalla, toda somnolencia desapareció. Nerviosa, revisó a Mateo, le dio un beso en la mejilla y se fue en silencio. Al siguiente segundo, Mateo abrió los ojos y revisó su teléfono. La agencia de muerte simulada le envió un mensaje diciendo que el cadáver estaba listo, y los detalles pendientes de confirmación. Manejó hasta la agencia, el personal mostró el cadáver falso en el vestíbulo. En el instante en que lo vio claramente, contuvo la respiración. El cadáver era exactamente igual a él, incluso él mismo necesitaba examinarlo detenidamente para distinguirlo. Valeria no lo sospecharía. Todo estaba listo, solo faltaba el viento del este. Al terminar la comunicación y salir, al arrancar el auto, se encontró con Valeria y Adrián. La venda en el brazo de Adrián era nueva, Valeria sostenía suavemente su brazo, y detrás de ellos estaba el mejor hospital ortopédico de la ciudad. Valeria tenía el cuidado de tratar un tesoro, pero el viento frío traía claramente su diálogo. Adrián, ¿todavía te duele el brazo? Lo que te guste, te lo compraré.
Bien, entonces me agradezco a mí mismo, Valeria. Mateo apretó el volante, su corazón se sintió apuñalado. ¿La lesión de Adrián fue cuidada especialmente por Valeria? No supo cómo regresó a la mansión. En la habitación oscura, solo la luz de la pantalla del teléfono parpadeaba. Adrián, sin escatimar esfuerzos, envió el certificado de diagnóstico del hospital, seguido de un enlace de transmisión en vivo. Adrián, como creador de contenido, tenía millones de seguidores. Al iniciar repentinamente una transmisión en vivo, los fans preguntaron con curiosidad: «Hermano, ¿por qué transmites en vivo a esta hora? ¿Pasa algo?». Adrián mostró la venda en su brazo y luego mostró el reloj. «Tengo buenas noticias, mi novia me propuso matrimonio, y esta lesión también la sufrí por ella. Vine especialmente a compartir mi alegría». Mateo sintió que su sangre fluía hacia atrás y se congelaba, su corazón se sentía apuñalado. Se obligó a calmarse y presionó el botón de grabación. Los comentarios estaban llenos de bendiciones. De repente, los ojos de Adrián brillaron, tomó a la mujer a su lado, solo sus manos aparecían en la pantalla. Esas manos, delgadas y pálidas, le eran demasiado familiares. En su muñeca llevaba la pulsera que él le había regalado. Asterisco capítulo 6. Las yemas de los dedos de Mateo estaban heladas, apenas podía sostener el teléfono. Conocía demasiado bien esas manos en la pantalla. Delgadas y pálidas, en la muñeca llevaba esa pulsera edición limitada que él había buscado por toda la ciudad y le había puesto personalmente en su cumpleaños el año pasado. Ella dijo que la usaría para siempre. Resulta que su para siempre era tan breve. Los comentarios seguían deslizándose frenéticamente. Las manos de la esposa son tan bonitas. Hermano, eres afortunado. Doble bendición. Felicidades. ¿Cuándo es la boda? Queremos ver el rostro de la esposa. El tono de Adrián estaba lleno de alarde, ella es tímida, será para la próxima. De cualquier manera, a partir de ahora seremos familia. ¡Paf! Mateo apagó bruscamente la pantalla. La habitación se sumió en la oscuridad. Solo se escuchaba su respiración entrecortada, extrañamente clara en el silencio mortal. Su corazón estaba siendo apretado y retorcido por una mano invisible, el dolor lo hizo sentir calambres. Pensó que su corazón, lleno de cicatrices, ya no sentiría dolor. Y cada vez era más fuerte. ¿La lesión de Adrián fue por Valeria? Este reconocimiento fue como una vid venenosa enrollándose alrededor de su cuello, sofocándolo. Respiró hondo, encendió la pantalla y abrió la grabación. Sus uñas se clavaban profundamente en sus palmas, dejando marcas blancas como medialunas. Necesitaba evidencia. Necesitaba esta evidencia que destrozara brutalmente su última ilusión. Adrián acarició la venda en su brazo con una dulce sonrisa. Esta herida, debo agradecer a Valeria por su preocupación. Esas manos familiares aparecieron de nuevo en la pantalla, cubriendo suavemente la venda. Una suave voz femenina llegó a través del auricular, con una indulgencia nunca antes vista. Bueno, ya es muy tarde, deberías descansar. Incluso si no estás cansado, tu brazo necesita recuperarse. Era la voz de Valeria. Mateo cerró los ojos, su estómago se revolvió. Los internautas enloquecieron, pidiendo que mostrara su rostro. En medio del alboroto, un comentario pasó desapercibido: esta voz se parece a la de la abogada Valeria. Inmediatamente fue ahogado por más bendiciones. Adrián sonrió encantador, su esposa no puede mostrar su rostro, es una persona muy importante, por favor compréndanlo. Hizo una pausa, como si recibiera instrucciones, y añadió sonriendo: pero puedo contarles cómo nos conocimos. Su esposa, me ama demasiado. El tono de Adrián era arrogante, pero su mirada desafiaba a la cámara, como si pudiera atravesar la pantalla y ver su colapso. En la secundaria, me escribió una carta de amor para confesarse, temía que la rechazara, pasó todo un día preparándose torpemente, ensayó docenas de veces. Al final, yo tomé la iniciativa de recibir la carta de amor y dije, acepto, punto. La respiración de Mateo se detuvo. Secundaria. Carta de amor. Ese era un recuerdo exclusivo entre Valeria y él. Ella, en ese entonces joven y torpe, con el rostro rojo por esforzarse en escribir la carta de amor, balbuceando su confesión. Él atesoraba ese momento en su corazón como una joya, y ella se lo contó palabra por palabra, incluso exagerando, a otro hombre. Dejando que este hombre lo torturara lentamente. ¡Wow! Guerrero del amor puro. Del uniforme al vestido de novia. Me emociona. Hermano, eres afortunado. Asqueroso. Extremadamente asqueroso.
Mateo se tapó la boca bruscamente y tuvo arcadas. Las lágrimas brotaron incontrolablemente, no por tristeza, sino por un absurdo extremo y una repulsión física. Adrián seguía parloteando sobre la historia de amor, cada detalle parecía robado del pasado de Valeria y de él, distorsionado y mancillado. ¡Plaf! Un líquido caliente cayó sobre la fría pantalla del teléfono, difuminando la luz. Adrián gritó de repente, la imagen se sacudió. ¡Ay! No toques mi brazo. Luego siguieron las suaves risas de una mujer, y un sonido confuso y leve. El micrófono parecía estar cubierto o acercado intencionalmente, transmitiendo fragmentos de susurros que hacían enrojecer. No toques, todavía me duele. Bien, seré suave. MMM. Los comentarios estallaron al instante, llenos de suposiciones y gritos coquetos. Toda la sangre de Mateo pareció congelarse y luego fluir violentamente hacia su cerebro. Reconoció de quién era esa voz. Incluso podía imaginar cómo esas manos acariciaban suavemente el brazo de otro hombre. Poco antes, esas mismas manos le ponían suavemente la chaqueta y le enjugaban las lágrimas con dolor. Hipócrita. Una hipocresía nauseabunda. No pudo seguir viendo más, y arrojó violentamente el teléfono contra la pared. ¡Bam! Un fuerte estruendo. La pantalla se hizo añicos, como su corazón destrozado. El mundo quedó completamente en silencio. Se desplomó en el frío suelo, abrazó sus rodillas y enterró su cabeza entre ellas. Sus hombros temblaban violentamente, pero no podía emitir sonido. Resulta que la desesperación extrema es silenciosa. No supo cuánto tiempo pasó antes de que finalmente levantara la cabeza lentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero ya no había lágrimas. Solo quedaba un frío odio y determinación. Se levantó, recogió el teléfono roto, la tarjeta SIM saltó, y sin dudarlo la partió en dos. Luego sacó otro teléfono que no usaba mucho y marcó ese número. El teléfono se contestó casi al instante. SR Mateo. Adelante en el plan. Su voz era ronca pero tranquila y plana. Que sea mañana. ¿Mañana? Pero los detalles. Pagaré más. Mateo lo interrumpió. El doble. Quiero que sea a prueba de fallos. De acuerdo, señor Mateo. Lo organizaremos todo adecuadamente. Le enviaremos la hora y el lugar específicos más tarde. Colgó el teléfono, Mateo se acercó a la ventana. Afuera, la noche era espesa como tinta imposible de disipar. Tal como se sentía en ese momento. Valeria. Adrián. Lo que me deben. Usaré mi muerte para hacerles pagar con el resto de sus vidas. Año tras año. Para nunca volver a vernos. Asterisco capítulo 7. A la mañana siguiente, el cielo estaba nublado, como si fuera a desplomarse. Mateo se levantó muy temprano, incluso se arregló la corbata con cuidado. La camisa ocultaba perfectamente su demacración de los últimos días, la corbata era de su azul marino favorito, sobria y apropiada, como si se dirigiera a un gran funeral. Del vestidor eligió un traje a medida de color oscuro que acentuaba su figura esbelta, pero con un aire lúgubre. Cuando Valeria regresó y lo vio tan elegante, se sorprendió visiblemente. En sus ojos brilló un destello de admiración, rápidamente reemplazado por una inquietud apenas perceptible. Mateo, hoy estás, instintivamente quiso abrazarlo como de costumbre, su tono era tan formal. Mateo se inclinó ligeramente, evitando su tacto de manera imperceptible. Sus yemas de los dedos rozaron los puños del traje, la tela fría lo ayudaba a mantener la lucidez. Quedé con unos hermanos para tomar el té. Agitó las llaves del auto, esbozando una sonrisa tenue e impecable. Regreso más tarde. Valeria lo miró, su mirada se perdía por un momento. Hoy estaba tan apuesto que resultaba impactante, pero parecía haber algo diferente en él. Esos ojos que siempre estaban llenos de amor y dependencia, ahora estaban tranquilos como un lago profundo e inescrutable. Su corazón se apretó sin razón, e instintivamente dijo, yo te llevo. No hace falta. Mateo la interrumpió, su tono era suave pero con una distancia. Ocúpate de tus cosas. Se dio la vuelta y se dirigió al garaje, el sonido de sus zapatos de cuero golpeando el piso de mármol era claro y decisivo. Valeria se quedó parada en el mismo lugar, viendo la figura oscura desaparecer por la puerta, la inquietud en su corazón aumentaba. Se aflojó irritada el cuello de la camisa, tratando de calmar la inexplicable palpitación. Seguro estaba pensando demasiado. Mateo solo estaba de mal humor, salió a despejarse. Después de la boda, todo mejorará.
Ella definitivamente manejaría todos los asuntos y estaría bien con él. El rugido del motor sonó, el auto negro salió de la mansión como una flecha disparada. En el espejo retrovisor, la figura de Valeria se hacía cada vez más pequeña, hasta convertirse finalmente en un punto negro borroso. Mateo retiró la mirada, sus ojos fríos miraron hacia adelante. Según el plan, debía llevar el auto a un tramo predeterminado en las afueras de la ciudad. Allí, con pocas cámaras de vigilancia y escasas personas, era el lugar perfecto para crear un accidente. Su latido cardíaco era estable, incluso terriblemente calmado. Su mente, incontrolablemente, imaginaba la expresión de Valeria al recibir la noticia de su muerte. ¿Estaría conmocionada? ¿Afligida? ¿O, finalmente aliviada, para poder estar abiertamente con Adrián? Esperaba que fuera lo primero. Esperaba que su dolor fuera insoportable. Esperaba que viviera el resto de su vida en arrepentimiento y agonía. Sonó el teléfono, era el responsable de la agencia. Señor Mateo, todo está listo. El vehículo objetivo está en posición. Mantenga la velocidad, cuando escuche la instrucción, gire ligeramente hacia la derecha, nos aseguraremos de que el ángulo de impacto sea preciso, garantizando al máximo su seguridad. Entendido. Mateo colgó y respiró hondo. A lo lejos, un camión pesado que había estado esperando durante mucho tiempo se incorporaba lentamente a la posición prevista. Era el momento. Apretó el volante, su mirada firme apuntaba hacia el ángulo calculado. Pisó el acelerador a fondo. El auto rugió y aceleró bruscamente. Sin embargo, un segundo antes del impacto, unos faros deslumbrantes llegaron bruscamente de un cruce cercano. Un Maybach negro, como una bestia fuera de control, se lanzó frenéticamente hacia su dirección. Era el auto de Valeria. ¿Qué hacía ella aquí? El pensamiento cruzó por la mente de Mateo como un rayo. Un fuerte sonido de choque estalló. El mundo giró violentamente. Las bolsas de aire se desplegaron al instante, el enorme impacto le hizo sentir como si sus órganos se hubieran desplazado. Sangre tibia resbaló por su sien, nublándole la vista. En el último momento antes de perder el conocimiento, a través de la ventana rota, vio a esa figura familiar bajando como loca del Maybach, gritando su nombre. En su rostro había un pánico y una desesperación que nunca antes había visto. ¡Qué ridículo! Valeria, esa expresión ahora, ¿para quién era la actuación? Asterisco capítulo 8. Dolor intenso. Todo su cuerpo parecía haber sido aplastado y luego ensamblado al azar. Mateo abrió los ojos con dificultad en un olor a desinfectante. Lo que veía era un blanco deslumbrante, y el rostro demacrado y con los ojos inyectados en sangre de Valeria. Ella estaba acurrucada junto a la cama, sosteniendo su mano con fuerza, incluso dormida tenía el ceño fruncido, murmurando inconscientemente, Mateo, no temas, estoy aquí. Él movió la mano, intentando retirarla. Valeria se despertó al instante. Mateo, ¿estás despierto? Se incorporó bruscamente, sus ojos brillaron con una luz de alegría frenética, su voz ronca por la emoción. Doctor, doctor. Su mano que presionaba el timbre temblaba, al volver a mirarlo sus ojos se enrojecieron rápidamente, ¡qué bien! Por fin estás despierto. Me asustaste muchísimo, de verdad me asustaste. Mateo la miró en silencio, actuando, su corazón estaba helado. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos, casi habría creído nuevamente en esa imagen tan profunda. El médico entró rápidamente y realizó un examen detallado. Señora Valeria, no se preocupe, el señor Mateo está fuera de peligro, principalmente tiene una conmoción cerebral y contusiones en los tejidos blandos, necesita un buen descanso. Valeria exhaló un largo suspiro, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Despidió al médico y volvió junto a la cama, con cuidado apoyó la mano de Mateo en su mejilla, su voz entrecortada, Mateo, lo siento. Todo es mi culpa. No, no debería haber dejado que salieras a conducir solo. Mateo desvió la cabeza, evitando el contacto, su voz áspera, ¿qué hacías tú allí? El cuerpo de Valeria se tensó, su mirada titubeó. Yo, después de terminar mis asuntos, fui a buscarte, pasaba justo por allí. Evadió la respuesta, su tono claramente nervioso. Por suerte fui. ¿Por suerte? Mateo se rió fríamente en su interior. ¿Por suerte fue a arruinar su plan? Mateo, ¿sabes? Ver tu auto tan destrozado, yo. Parecía aún conmocionada, su cuerpo temblaba ligeramente. Pensé que te había perdido. Bajó la cabeza, sus hombros se estremecían, como si estuviera a punto de llorar.
En el pasado, Mateo la habría abrazado con dolor y consolado con suaves palabras. Pero ahora, solo le parecía extremadamente irónico. Estoy cansado. Cerró los ojos, mostrando claramente que quería que se fuera. Las palabras que Valeria tenía en la boca se atascaron, al ver su pálido y frío perfil, esa inquietud volvió a surgir. Abrió la boca, pero finalmente solo le arregló la frazada y dijo suavemente, está bien, descansa bien, yo estaré afuera vigilando, si necesitas algo, llámame. La puerta de la habitación se cerró suavemente. Mateo abrió los ojos inmediatamente, su mirada era clara y fría. Debía contactar a la agencia lo antes posible, el plan había cambiado y necesitaba reorganizarse. En los días siguientes, Valeria casi no se separó de él. Le daba de comer, le limpiaba el cuerpo, le leía las noticias. Atenta y meticulosa en cada detalle. Cualquiera que la viera pensaría que era la mujer perfecta. Mateo cooperó con su actuación, sin resistirse ni mostrarse entusiasta, como un títere sin alma. En secreto, contactó a la agencia con un teléfono nuevo y supo que la aparición repentina de Valeria ese día fue puramente accidental, parecía que había ido apresuradamente después de recibir una llamada. La agencia dijo que buscarían una próxima oportunidad lo antes posible, pero le advirtió que recientemente Valeria lo vigilaba muy de cerca y que debía ser paciente. Los mensajes de acoso de Adrián también cesaron por unos días. Hasta que Mateo fue dado de alta y regresó a la mansión. Esa noche, Valeria recibió una llamada y fue al estudio. La pantalla del teléfono de Mateo volvió a encenderse. Era un mensaje multimedia de Adrián. Un certificado de diagnóstico del hospital ortopédico que decía fractura de brazo, requiere 3 meses de reposo. El texto decía, Valeria dice que esta herida es un testimonio de nuestro amor. ¿Qué dices, hermano? Mateo lo miró sin expresión y lo borró directamente. Pronto llegó otro mensaje. Ah, sí, Valeria dijo que te dieron de alta, ¿estás bien? Qué lástima que un accidente tan grande no. Las palabras que seguían eran directamente maliciosas. Mateo apretó el teléfono y luego lo soltó. Se acercó a la ventana y miró a Valeria, que estaba hablando por teléfono en el jardín de abajo. Ella le daba la espalda, su tono parecía un poco impaciente. De repente, como si sintiera algo, giró bruscamente la cabeza. Sus miradas se encontraron. Mateo no evitó la mirada, solo levantó la taza de agua en su mano y le hizo un leve gesto, incluso con una pálida sonrisa en su rostro. Valeria se sorprendió visiblemente, luego también le sonrió, rápidamente dijo unas palabras más por teléfono, colgó y entró en la casa. ¿Por qué estás parado en la corriente de aire? Subió rápidamente las escaleras, se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros, su tono era de reproche, pero más de preocupación. Mateo se apoyó en su regazo, sintiendo la vibración de su pecho, escuchando sus palabras de preocupación. En su mente surgían las imágenes de ella y Adrián abrazados en el auto, de ella acariciando suavemente el brazo de Adrián, de esas palabras testimonio de amor. El calor hipócrita era más despreciable que el frío directo. Él levantó la cabeza, miró sus profundos ojos y dijo suavemente, Valeria, ¿podemos adelantar nuestra boda? Valeria se sorprendió, en sus ojos pasó rápidamente una complejidad que fue reemplazada por alegría, por supuesto que sí. Mateo, por fin entiendes, pensé que ya no querías casarte conmigo. Lo abrazó con fuerza, como si abrazara un tesoro recuperado. ¿Cómo podría no querer casarme contigo? Mateo se acurrucó en su regazo, su voz era suave como un suspiro, pero sus ojos estaban fríos y decididos. Soñaba con convertirme en tu novio. En el momento de mayor plenitud que más anhelabas. Te daré un funeral inolvidable. Asterisco capítulo 9. Los preparativos de la boda se adelantaron a un ritmo acelerado. Valeria parecía querer compensar o demostrar algo con esta gran ceremonia. Se ocupaba personalmente de todo, desde la decoración del lugar hasta la selección del menú, incluso los últimos detalles de ajuste del traje los revisaba uno por uno, comportándose más que nunca como una novia perfecta y profundamente enamorada. La mansión estaba llena de flores traídas por avión, el aire estaba impregnado de un dulce aroma, pero inexplicablemente sofocante. Mateo la observaba fríamente, ocupada, viendo la fatiga que no podía ocultar en sus ojos y la ansiedad que ocasionalmente brillaba en ellos. Sabía que al mismo tiempo estaba atendiendo a 2 personas, calmando a Adrián, que estaba molesto por el adelanto de la boda. ¡Qué ridículo! Era como una artista de malabarismos torpe, lanzando y recibiendo 3 pelotas a la vez. Trabajo, él, Adrián, sin saber que una de las pelotas ya era una ilusión que se desvanecería al tocarla. Una tarde, Valeria regresó temprano, con una enorme caja de terciopelo en las manos. Mateo,
mira lo que te traje. Abrió la seta como mostrando un tesoro. Dentro había un traje tradicional chino extremadamente elaborado, con bordados de dragones en hilo dorado, adornado con perlas y gemas diminutas, que bajo la luz brillaban con un esplendor deslumbrante, tan lujoso que no parecía de este mundo. Lo hizo un maestro del bordado de Suzhou trabajando a marchas forzadas durante medio mes. ¿Te gusta? Su mirada era expectante, con un dejo de halago apenas perceptible. El día de la boda haremos 2 ceremonias, oriental y occidental, tú usarás este para salir. Mateo pasó los dedos suavemente sobre las frías perlas, la textura era delicada, pero le provocaba un escalofrío en el corazón. Ella había dicho que le daría lo mejor del mundo. Resulta que lo mejor, también podía dárselo a otros. Como ese reloj, como su cuerpo y su corazón, como esa cicatriz testimonio de amor. Me gusta mucho. Él alzó la vista, con una sonrisa perfecta en los labios, pero sus ojos estaban inexpresivos. Te has tomado muchas molestias. Su tranquilidad desconcertó a Valeria. La sorpresa y emoción que esperaba no aparecieron. Dio un paso adelante para tomar su mano, pero él la evitó imperceptiblemente, girando para arreglar el cuello del traje. Es un poco pesado. Dijo en voz baja, como una queja o una afirmación. Fue un descuido mío. Valeria respondió rápidamente. ¿Cambiamos por otro? ¿O puedo pedirles que? No hace falta. Mateo la interrumpió, su mirada volvió al traje. Este mismo, me gusta mucho. Lo que él quería nunca fue este lujoso traje, sino el corazón sincero y puro de esa joven de aquellos años. Ya que ese corazón ya no existía, ¿qué importaba lo que vistiera? La noche antes de la boda, según la costumbre, debían separarse. Valeria lo abrazó con nostalgia durante mucho tiempo, con una fuerza que parecía querer fundirlo en sus huesos y sangre. Mateo, después de mañana, estaremos juntos para siempre. Le susurró al oído, su voz con una determinación casi obstinada. No habrá nadie más, nada más, que pueda separarnos. Mateo se apoyó tranquilamente en su regazo, la nariz llena de su familiar y elegante fragancia, mezclada con el rastro del perfume masculino de Adrián. Él murmuró un suavemente y cerró los ojos. ¿Para siempre? Su para siempre solo les quedaba unas pocas horas. Después de que Valeria se fue, la mansión estaba vacía y aterradora. Mateo sacó ese teléfono secreto, la pantalla se encendió, el mensaje de confirmación final de la agencia estaba allí. Todo listo. Mañana la ceremonia en la costa procederá según lo planeado. Vehículo de reemplazo y personal ya asignados. Mantenga la calma y siga las instrucciones. Respiró hondo y respondió con una palabra, sí. Apenas soltó el teléfono, la pantalla volvió a encenderse. Era Adrián. Esta vez no era una foto ni un texto, sino un archivo de audio. Mateo lo abrió. Primero, la voz de Adrián, entrecortada por el llanto. Valeria, ¿de verdad te vas a casar con él mañana? ¿Y yo qué hago? Dijiste que a quien más amabas era a mí. Luego, la voz calmada pero ligeramente impaciente de Valeria, no molestes, Adrián. Sabes bien lo que significa esta boda. El acuerdo está a punto de vencer, debo mantenerlo estable. Tranquilo, cuando se completen los trámites, no te faltará nada de lo que te corresponde. ¿Entonces me amas? Sí. ¿Y mañana pensarás en mí? Sí. Pórtate bien, iré a verte más tarde, ¿eh? La grabación se cortó abruptamente. Mateo la escuchó, su rostro no mostró ninguna expresión, incluso sonrió levemente. Mira, hasta el último momento, seguía mintiéndole a él, mintiéndole a Adrián, y quizás, mintiéndose a sí misma. Eliminó el audio y bloqueó el número. Luego, abrió el cajón más inferior de la mesita de noche y sacó la pequeña maleta que ya tenía preparada. Dentro no había muchas cosas, solo un nuevo documento de identidad, pasaporte, tarjetas bancarias y un boleto de avión solo de ida a un país lejano. A partir de entonces, Mateo ya no existiría en este mundo. Acarició el nombre desconocido en el nuevo documento de identidad, Li Ningye, y la foto, su mirada finalmente se posó en ese lujoso traje tradicional chino. El bordado del dragón, majestuoso y solemne. Originalmente un buen augurio, pero ahora parecía una gran ironía. Se cambió a una ropa sencilla, doblando el traje con cuidado y colocándolo en el lugar más visible de la cabecera. Como si mañana, de verdad fuera a ponérselo y dirigirse a la tan esperada boda. Después de hacer todo esto, apagó la luz y se sentó en silencio en la oscuridad, esperando la llegada del amanecer. Esperando su sentencia de muerte y el juicio para ella. Asterisco capítulo 10.
Noche anterior a la boda. Valeria cerró suavemente la puerta de la villa. El viento frío de la madrugada dispersó un tenue rastro de perfume masculino que no le pertenecía. Se sentó en el auto, se frotó las sienes. Sus ojos mostraban cansancio y una ligera irritación apenas perceptible. Adrián se había vuelto cada vez más problemático, usando la lesión en su brazo para chantajearla, exigiendo que lo acompañara antes de la boda. Le había costado mucho esfuerzo calmarlo para que se durmiera. Su teléfono, en silencio, tenía la pantalla negra. Instintivamente lo encendió. No había mensajes nuevos ni llamadas perdidas. Lin Yingye no la había buscado. Esto no era como él. Normalmente, la noche anterior a la boda, él le enviaría un montón de mensajes, nervioso y emocionado. Frunció el ceño, esa inquietud en su corazón volvió a surgir, pero rápidamente la reprimió. Últimamente no se había sentido bien y había estado de mal humor. Probablemente se durmió temprano. Mañana todo mejorará, se dijo a sí misma. Después de mañana, cuando todo esté decidido, cortará toda relación con Adrián y se dedicará a compensar a Inge. Pasaría el resto de su vida siéndole leal. Encendió el motor y el auto se dirigió a toda velocidad hacia la línea costera privada donde se celebraría la boda. El cielo estaba gris, como si fuera a llover. En el horizonte, el mar tenía un blanco siniestro. Al pasar por una playa solitaria, miró instintivamente. Había varios coches de policía y ambulancias estacionados, sus luces parpadeaban en silencio, rompiendo la calma previa al amanecer. Un grupo de personas se reunía allí, parecía que habían sacado algo del mar. Una sábana blanca cubría un contorno humano difuso. Su corazón dio un vuelco inexplicable, un escalofrío le recorrió la espalda sin previo aviso. ¡Qué mala suerte! Apartó bruscamente la mirada y pisó el acelerador para alejarse rápidamente. Estaba demasiado cansada, estaba imaginando cosas. Inge la esperaba en la villa. El lugar de la boda era lujoso en extremo, pero inexplicablemente transmitía una sensación de frialdad. Rosas azules y lirios del valle cubrían el lugar, los favoritos de Inge. El pianista maestro invitado tocaba su melodía favorita, una melodía melodiosa pero con un dejo de tristeza. Los invitados abarrotaban el lugar, los medios apuntaban sus cámaras hacia el final de la alfombra roja. Todo era perfecto, como una película ensayada. Solo faltaba el protagonista. El tiempo pasaba minuto a minuto. El maestro de ceremonias consultó su reloj por tercera vez, disimuladamente. Los susurros entre los invitados se hacían cada vez más fuertes. Valeria, de pie en el altar, su impecable vestido blanco acentuaba su elegancia, pero las palmas de sus manos estaban frías y sudorosas. Marcó el número de Inge una y otra vez, pero siempre estaba apagado. Llamó a la villa, el mayordomo dijo que se lo había llevado el auto nupcial temprano. ¿Se lo llevaron? ¿Quién? Esa inquietud, como una serpiente venenosa, se enroscó alrededor de su corazón, casi sofocándola. Se obligó a calmarse. ¿Tal vez solo había tráfico? Últimamente había estado actuando extraño. O quizás quería darle una sorpresa. Sí, una sorpresa. Fue en ese momento. La pesada puerta principal del salón de la boda, adornada con flores, se abrió lentamente. Todas las miradas se concentraron allí de inmediato. El corazón de Valeria casi se le salía del pecho, la expectativa y el pánico se entrelazaban. Sin embargo, quien entró no era su novio vestido con el traje tradicional chino. Era un grupo de hombres vestidos con trajes negros y expresiones solemnes. Llevaban un ataúd blanco, frío y deslumbrante. El pesado ataúd fue colocado lentamente en el centro de la alfombra roja, justo frente a Valeria. La romántica marcha nupcial había cesado, todo el salón estaba en un silencio mortal, solo el eco sordo del ataúd al tocar el suelo. Todos estaban atónitos. El rostro de Valeria perdió todo el color al instante, su mente estaba en blanco. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Lárguense. Recuperó el conocimiento y gritó histéricamente, su voz distorsionada por el pánico extremo. Bajó del estrado y quiso volcar el maldito ataúd. El hombre al frente dio un paso y la detuvo, inclinándose profundamente, su voz dolorida y clara. Señora Valeria, le ruego que acepte nuestro pésame. ¿Qué pésame? Mentiras. Mi prometido llegará en cualquier momento. Están arruinando la boda. Seguridad. Valeria, con los ojos inyectados en sangre, intentó empujar al hombre, pero sus brazos temblaban violentamente. El hombre alzó la vista, su mirada llena de lástima, pero no cedió. Señora Valeria, por favor confirme.
Esta mañana, la policía encontró un cuerpo masculino en la playa. Después de la comparación de ADN y la confirmación de sus pertenencias, se confirmó que es su prometido, el señor Inge. Según la evaluación preliminar del forense, el señor Inge murió por tendencias suicidas causadas por una depresión severa. Se suicidó arrojándose al mar ayer por la madrugada. Esta es la nota de suicidio encontrada en su habitación, y el certificado de defunción necesita que lo firme. Asterisco capítulo 11. El hombre colocó el certificado de defunción preparado frente a Valeria, indicándole que lo firmara. Valeria abrió los ojos desmesuradamente, su rostro aún incrédulo. No. Imposible. Mientes. Valeria gritó furiosa y apartó bruscamente el documento, los papeles se esparcieron por el suelo. El hombre quiso acercarse, pero al ver los ojos inyectados en sangre de Valeria, se detuvo. Ella parecía acabada, su rostro pálido. Había perdido completamente la razón, mostrando una fuerza increíble, empujó brutalmente a la persona frente a ella y se lanzó tambaleante hacia el ataúd. Pero al llegar al ataúd, no se atrevió a acercarse, se arrodilló lentamente frente al féretro. Y suavemente dijo, Inge, me equivoqué, puedes dejar de bromear. Inge, ¿ya es suficiente? Esta broma es demasiado pesada, sé que me equivoqué, puedes salir. Inge, Inge, sal. Esto no es real. Sal. Pero no hubo respuesta. Perdió la paciencia, al final su voz estaba tan ronca que se distorsionó. Gritaba mientras, con todas sus fuerzas, empujaba la pesada tapa del ataúd, sin importarle que sus uñas se rompieran y sangraran por la fuerza. Al deslizarse la tapa, una corriente fría mezclada con un leve olor a mar se esparció. Dentro del ataúd yacía una figura vestida con un lujoso traje tradicional chino. El traje era la preciada pieza de bordado de Suzhou que ella misma le había entregado ayer. Los dragones bordados en hilo dorado aún brillaban bajo la luz, de una belleza impresionante. El dueño del traje tenía un rostro sereno, como si solo estuviera dormido, incluso su maquillaje estaba impecable, sus cejas y labios perfectamente delineados. Era el rostro de Inge. Cada contorno, cada detalle, era exactamente igual al de la persona que amaba profundamente. Solo que ese rostro no tenía color, mostraba un gris pálido de muerte, incluso en el cuello se podían ver leves marcas de haber estado sumergido en el mar y golpeado. El doble impacto visual y olfativo fue como el filo más afilado, partiendo de golpe toda su suerte y autoengaño. Ella miró fijamente ese rostro dentro del ataúd, sus pupilas dilatadas al máximo. Su cuerpo tembló violentamente, su garganta emitía sonidos quebrados e inarticulados. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía Inge, que ayer era una persona viva y llena de alegría por casarse con ella, convertirse en un cadáver sin vida? Tragó el sabor salado y metálico que subía por su garganta, con los ojos rojos, miró ferozmente a todos los que posaban su mirada en Inge. Rostros familiares y extraños mostraban conmoción ante la escena. Nadie imaginaba que una boda lujosa se convertiría en un funeral. Valeria miró a su alrededor, las lágrimas caían incontrolablemente, no podía encontrar al culpable. No podía encontrar a quien había matado a Inge. De repente, gritó, ¡ah! El mundo giraba ante sus ojos, de repente todos los sonidos desaparecieron, solo quedaban los latidos de su corazón, ensordecedores. ¡Fu! Un chorro de sangre roja brotó de su boca, salpicando el blanco ataúd y el oscuro traje en su interior, una vista espeluznante. Sus ojos se nublaron, su cuerpo cayó suavemente hacia atrás, y lo último que vio fue el contraste impactante de blanco y negro dentro del ataúd. Inge. Un grito desgarrador y desesperado, que no parecía humano, finalmente se quebró en lo profundo de su garganta, perdió completamente el conocimiento y cayó pesadamente al frío suelo. Dejando solo un salón en silencio mortal y innumerables ojos conmocionados y llenos de lástima. El mundo era un caos oscuro, un zumbido en sus oídos, como si estuviera hundiéndose en las frías profundidades del mar. Asterisco capítulo 12. Valeria fue cargada a la sala de descanso entre varios, le pellizcaban el labio superior, le daban agua, después de un caótico rescate, volvió en sí lentamente. Lo primero que vio fue el rostro aterrorizado del gerente del hotel y la expresión preocupada del médico de la familia. Señora Valeria, ¿está despierta? ¿Cómo se siente? Valeria se incorporó de golpe, su corazón apretado por una mano invisible, un dolor sordo se extendía por sus extremidades. Esa horrible escena no era un sueño. El ataúd. El traje. Inge. Empujó a las personas a su lado y, tambaleándose, quiso salir corriendo. Inge, debo ver a Inge. S.R.A. Valeria. Cálmese.
El oficial de policía a cargo bloqueó la puerta, su rostro mostraba una compasión protocolaria, sostenía una bolsa de evidencia transparente. Los restos del señor Inge han sido recibidos por el forense para más exámenes. Le ruego acepte nuestro pésame, aún hay muchos trámites que debe realizar. Valeria, con los ojos desorbitados, miró fijamente al otro, su voz áspera como lija. ¿Exámenes? ¿Qué más hay que examinar? Él no es. Él no es. Se negaba a creer, incluso si ese rostro era idéntico, se negaba a creer que su Inge se hubiera convertido en un cadáver frío. El responsable, acostumbrado a estas reacciones de los familiares, mantuvo la calma, incluso con un dejo de impaciencia apenas perceptible. Señora Valeria, entendemos cómo se siente, pero los resultados de ADN y la confirmación de las pertenencias no pueden estar equivocados. Además, estos son los efectos personales del señor Inge encontrados en la escena, un teléfono, se los devolvemos como pertenencias. Una bolsa sellada transparente fue entregada a Valeria. Dentro había un teléfono algo viejo, la funda era de un personaje de anime, los bordes ya desgastados. Valeria reconoció ese teléfono. Era un teléfono viejo que a Inge le gustaba usar, luego cambió a uno nuevo y este solo lo usaba ocasionalmente para ver videos o como respaldo. Como si agarrara el último Ivano salvavidas, arrebató la bolsa sellada, con manos temblorosas la abrió y apretó el frío teléfono en su palma. Como si así pudiera sentir algo del calor de su dueño. Inge, ¿en qué pensaba Inge en sus últimos momentos con este teléfono? Frenéticamente intentó desbloquearlo. Su cumpleaños, no. El cumpleaños de ella, tampoco. El aniversario de ambos, con temblorosos dedos marcó esa fecha grabada en sus huesos. La pantalla se encendió. Sin embargo, lo que vio no era la foto de fondo esperada, sino una interfaz de chat que no se había cerrado. El nombre en la parte superior era como un hierro al rojo vivo, quemándole los ojos al instante. Adrián. ¿Por qué tenía que ser él? Valeria, con dedos temblorosos, abrió los últimos mensajes, expuestos cruda y cruelmente. Una foto clara del certificado de diagnóstico ortopédico que decía fractura de brazo. Un enlace a una grabación de una transmisión en vivo. Y el último mensaje de Adrián, lleno de alarde y malicia. Con solo fruncir el ceño y decir que me duele el brazo, Valeria accedió a darme el reloj. ¿Con qué compites contra mí? Cada palabra era como una aguja envenenada, clavándose en los ojos de Valeria, penetrando su cerebro, detonando todas las sucias verdades que había ignorado y encubierto deliberadamente. Su respiración se detuvo, la sangre parecía fluir en reversa. No. No era así. Temblorosa, sin control, hizo clic en el enlace de la grabación. La voz llena de satisfacción de Adrián salió inmediatamente del teléfono, extrañamente clara y punzante en la silenciosa sala de descanso. Incluso podía escuchar su propia voz suave y condescendiente. Los comentarios deslizándose rápidamente, que antes eran bendiciones, ahora eran las burlas más venenosas, abofeteándola en la cara. Ah. Valeria lanzó un grito de agonía extrema y arrojó violentamente el teléfono al suelo. ¡Bam! La pantalla del teléfono se hizo añicos al instante, como su corazón y mundo destrozados. Ella entendió. Lo entendió todo. ¿Por qué Inge había caído al mar accidentalmente? No fue un accidente, fue un suicidio. Fue empujado al límite por ella, por Adrián, por ellos dos juntos de la manera más cruel. Fueron sus falsas promesas, su codicia vacilante, sus enredos repulsivos con Adrián, ella misma quien empujó al hombre que más la amaba hacia la muerte. ¡Ah! Como una bestia enloquecida, con los ojos inyectados en sangre, comenzó a destruir violentamente todo en la sala de descanso. Jarrones, adornos, mesas, sillas, todo lo que podía tocar lo volcaba y destrozaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Inge. Te he fallado. Te he fallado. Mientras destrozaba, lloraba, reía, como un loco, lágrimas y mocos mezclados, sin ninguna dignidad. Un enorme remordimiento, desesperación, dolor y autodesprecio, como un tsunami, la engulfieron por completo, destrozándola. La gente afuera, al oír el alboroto, entró corriendo, pero su espantosa apariencia los asustó, sin atreverse a acercarse. En medio de esas ruinas desordenadas, se arrodilló, abrazó su cabeza y emitió un llanto reprimido y desesperado. El mundo se había derrumbado por completo. Y ella era la culpable que lo destruyó todo con sus propias manos. Asterisco capítulo 13. El funeral de Inge fue organizado por Valeria con una extravagancia y solemnidad extremas. Como si sólo así pudiera compensar una milésima parte de su culpa, demostrar al mundo cuánto amaba a su difunto prometido. El día del funeral,
El cielo estaba nublado, una llovizna fina caía, como si el cielo también llorara por él. El cementerio estaba lleno de lirios del valle blancos y rosas azules traídos por avión, un despliegue de lujo excesivo. Los dolientes llegaban en un flujo constante, la mayoría con expresiones solemnes, mostrando una tristeza real o fingida. Valeria, vestida con un traje negro, estaba al frente del cortejo, su figura erguida pero como un cascarón vacío sin alma. Su rostro no mostraba emoción, sus ojos vacíos y adormecidos, como si todo lo externo no le importara. Cuando le daban el pésame, no reaccionaba, solo miraba fijamente el costoso ataúd de ébano frente a ella, donde yacía su novio vestido con el traje tradicional chino. Adrián también fue, con un traje negro inapropiadamente elegante, aún con el yeso en el brazo. Intentó acercarse a Valeria, con expresión afligida, queriendo tomar su brazo. Valeria, acepta mis condolencias, cuídate. Su voz deliberadamente suave. Valeria, como si la hubiera tocado una serpiente venenosa, rechazó bruscamente su mano, con tal fuerza que casi lo hace tambalear. Ella giró lentamente la cabeza, esos ojos vacíos finalmente mostraron una emoción gélida, su voz terriblemente ronca, vete. ¿Quién te dejó venir? Vete de aquí. El rostro de Adrián palideció al instante, sus ojos se enrojecieron, a punto de llorar. Valeria, solo quería ver a Inge, despedirlo por última vez, al fin y al cabo nosotros. Vete. Valeria alzó la voz de repente, sus ojos inyectados en sangre, asustando a todos a su alrededor. No ensucie su camino. Su mirada cayó sobre el yeso en su brazo, ese testimonio de amor que ahora solo le parecía increíblemente irónico y pecaminoso. Adrián, asustado por su mirada, finalmente, bajo las diversas miradas de los presentes, fue acompañado avergonzado fuera del lugar por los sirvientes de la familia Valencia. Después del funeral, Valeria se enclaustró por completo en lo que fue su nido de amor con Inge. Despidió a la mayoría de los sirvientes, se negó a ver a nadie. Todo el día abrazaba la ropa vieja de Inge, oliendo el tenue aroma que casi se había desvanecido, murmurando frente a sus fotos. Inge, hoy soñé contigo de nuevo. Inge, los lirios del valle afuera florecieron, ¿los ves? Inge, me equivoqué, realmente sé que me equivoqué, puedes regresar, por favor. Se adormecía con alcohol, viviendo en un sueño etílico. La habitación estaba llena de botellas vacías, el aire impregnado de un fuerte olor a alcohol y decadencia. En sus raros momentos de lucidez, un dolor inmenso la engulfía como la marea, haciéndola desear morir al instante. A veces, muy ebria, alucinaba. Esa noche, borracha perdida, vagamente vio a Inge con una camisa impecable, bajando lentamente las escaleras, extendiéndole la mano sonriente. Inge. Regresaste. Sabía que no estabas muerto. Se lanzó eufórica, abrazando con fuerza esa figura, con una fuerza que parecía querer fundirlo en sus huesos y sangre, su voz quebrada. No me dejes, Inge, no me dejes nunca más. La persona que abrazaba se puso rígida, emitiendo un leve grito. Esa voz, no era la correcta. Valeria se despejó un poco, sacudiendo la cabeza con fuerza, miró fijamente, a quien abrazaba con fuerza no era Inge, sino Adrián, que se había colado sigilosamente en algún momento. Él parecía recién bañado, con una bata holgada, su rostro aún con una expresión deliberadamente suave. Valeria, soy yo, Adrián. Intentó calmarla, acariciando su espalda. Estás muy ebria, te ayudaré a regresar a tu habitación a descansar. ¿Eres tú? La borrachera en los ojos de Valeria fue reemplazada al instante por furia violenta, como si hubiera tocado algo extremadamente sucio, lo empujó bruscamente. Adrián, desprevenido, gritó y cayó al suelo, el yeso de su brazo golpeó el suelo, haciéndolo hacer muecas de dolor. Valeria lo miró desde arriba, sus ojos inyectados en sangre, como una asura que exige vidas, se agachó bruscamente y le agarró el cuello con fuerza. Eres tú. ¿Verdad? Tú le dijiste esas palabras. Tú le mostraste esas fotos. Tú lo empujaste a la muerte. Eres un cáncer. Te mataré para vengarlo. Gritaba, con venas sobresaliendo en sus manos, realmente usando toda su fuerza. Adrián, con el cuello apretado, se puso morado, sus ojos salidos, forcejeando y golpeando sus brazos, pero su garganta solo emitía sonidos quebrados de respiración. S.R.A. Valeria. Suéltelo. La sirvienta anciana, alarmada, entró corriendo y al ver esta escena aterradora. Aterrorizada, junto con otros sirvientes que llegaron al oír el ruido, hizo un gran esfuerzo para separar a Valeria fuera de control. Adrián, postrado en el suelo, se tocaba el cuello tosiendo violentamente, jadeando, su rostro lleno de lágrimas de pánico. Valeria, detenida por los sirvientes, aún lo miraba fijamente.
El odio y la locura en su mirada hicieron que Adrián sintiera frío hasta los huesos. Por primera vez entendió claramente que esta mujer quizás realmente se había vuelto loca. Y todo esto, solo por un Inge que ya estaba muerto. Asterisco capítulo 14. Después de casi ser estrangulado por Valeria esa noche, Adrián se calmó por unos días, pero al final no pudo resignarse. Con tanto esfuerzo había usado la lesión en su brazo para controlar a Valeria, estaba a punto de obtener los recursos de la familia Valencia, ¿cómo podía ser derrotado por un muerto? Volvió a buscarla, esta vez más inteligente, llevando a la señora Valencia. ¿Valeria, con la barba crecida? No, Valeria vestía un traje negro desarreglado, los ojos inyectados en sangre, con un fuerte olor a alcohol, los miró fríamente. Valeria, mira en qué te has convertido. La señora Valencia, viendo a su hija tan decadente y desaliñada, sentía dolor y enojo. ¿Por un Inge, vale la pena? ¿No te importa la empresa? ¿No te importa esta familia? ¿Hasta cuándo seguirás así? Valeria parecía no oír, su mirada pasó por encima de su madre y cayó sobre Adrián, que intentaba pasar desapercibido detrás de ella, su mirada se volvió siniestra y aterradora al instante. ¿Quién te dejó venir? Vete. Adrián, asustado, retrocedió, instintivamente protegiendo el yeso de su brazo. La señora Valencia inmediatamente se interpuso frente a Adrián, regañando severamente. Valeria, ¿cómo hablas? Adrián aún está herido, se lastimó por ti. Ahora está emocionalmente inestable, necesita descansar, ¿y tú lo asustas? ¿Por mí? Valeria, como si hubiera oído el chiste más grande, se rió bajito, su risa desolada y llena de indignación. ¿Una herida pagada con la vida de Inge? Mamá, ¿crees que esta herida está limpia? Debería existir. La señora Valencia, perturbada por su risa, se forzó a mantener la calma. ¿Qué tonterías dices? Inge tuvo un accidente por su propia cuenta, que tiene que ver con Adrián y su herida. ¿Accidente? Valeria dejó de reír bruscamente, su mirada afilada como un cuchillo, directamente hacia Adrián. Dile a mi madre, ¿fue un accidente? Diles, ¿qué le hiciste a Inge? Diles, ¿cómo usaste esas fotos y videos repugnantes para acosarlo una y otra vez, empujándolo a la muerte? Adrián, gritado por ella, tembló, su rostro palideció, mordiéndose los labulos. Yo no. Valeria, malentendiste, yo solo me preocupaba por Inge. ¿Preocupación? Valeria se acercó paso a paso, emanando una ferocidad aterradora. ¿Preocupación con un certificado médico? ¿Preocupación con nuestras fotos juntos? ¿Preocupación con los sonidos asquerosos que grabaste en tu transmisión en vivo? Adrián, tu preocupación es realmente especial. La señora Valencia, confundida, pero entendiendo algo, su rostro se puso serio. Valeria, ¿qué está pasando? ¿Qué fotos y videos? Dime claramente, Inge lo crié yo, no puede haber sido injustamente tratado. Al ver que el asunto estaba a punto de salir a la luz, Adrián, desesperado, dejó de fingir. Alzó la cabeza, esa expresión débil y lastimera desapareció, reemplazada por una sonrisa fría y sarcástica de quien ya no le importa nada. Sí. Se lo di. ¿Y qué? Miró a Valeria, sus ojos llenos de rencor y provocación. Valeria, respóndete honestamente, ¿realmente fui yo quien mató a Inge? ¿Acaso no fuiste tú? Valeria, sin ceder, gritó furiosa. Claramente fuiste tú. La voz de Adrián se volvió estridente, señalándola con el dedo. Eres tú quien, abrazándome, me dice que me ama, que me dará recursos y un futuro, mientras organiza una boda con él, interpretando a la prometida profundamente enamorada. Eres tú, indecisa, codiciosa, queriendo tenerlo todo. Eres tú quien lo trató como un tonto. Si no fuera porque tú me consentiste, ¿tendría yo evidencia de estas cosas? Sí, él vio nuestra transmisión en vivo. Recibió nuestras fotos juntos. Sabía que la herida en mi brazo era falsa. Sabía que llevas 3 años conmigo a sus espaldas. Eres tú. Tu hipocresía y codicia lo empujaron a la muerte. Valeria, tú eres la asesina. Eres tú quien merece morir. Cada palabra era como una daga envenenada, clavándose profundamente en el corazón de Valeria, destrozando por completo su última capa de vergüenza. Ella retrocedió tambaleante, su rostro perdió todo color, sus labios temblaban, pero no podía refutar ni una palabra. Sí, era ella. La culpable, de principio a fin, era ella. La señora Valencia, impactada por esta repentina verdad, estaba atónita.
mirando a Adrián, enloquecido, y a su hija, desolada y como si le hubieran quitado todas las fuerzas, no podía decir nada. Adrián jadeaba, su pecho se agitaba violentamente, su rostro mostraba un placer vengativo. Valeria, con la mirada vacía, murmurando, como si le hablara a quien nunca regresaría, fui yo, todo fui yo, Inge, te redimiré, juntos te redimiremos. La señora Valencia, volviendo en sí, al ver a su hija tan desolada y la expresión de placer en el rostro de Adrián, finalmente no pudo soportarlo y le dio una bofetada. Desgraciado. Todo por tu culpa. Si no fuera porque sedujiste a Valeria, ¿cómo habría pasado todo esto? ¿Cómo se habría ido Inge? La señora Valencia, temblando de furia, señaló a Adrián. En nuestra familia Valencia no hay amigos, como tú, vete. No vuelvas a aparecer nunca más. Adrián, abofeteado, giró la cabeza, su mejilla se hinchó al instante, se tocó la cara, sus ojos mostraron rencor, pero no se atrevió a enfrentar a la señora Valencia. Finalmente, bajo su fría mirada y la expulsión de los sirvientes, salió avergonzado de la mansión. En la sala vacía, solo quedaba Valeria. Se agachó lentamente, enterró su rostro entre las rodillas, sus hombros temblaban violentamente, pero no emitía sonido. Afuera, el cielo se oscureció por completo, el crepúsculo como una enorme red, atrapándola en estas ruinas de arrepentimiento y desesperación, sin poder moverse. Capítulo 15. El escándalo de la boda convertida en funeral ya era suficiente para detonar toda la red, y poco después, más detalles internos fueron expuestos sin cesar por personas informadas anónimas. Almohadilla. El personaje de Valeria como guerrero del amor puro se derrumba. Almohadilla. Almohadilla. La sucia verdad detrás de la apariencia de amor profundo de la abogada Valeria Almohadilla. Almohadilla. Boda convertida en funeral. La prometida le es infiel al novio con su mejor amigo Almohadilla. Almohadilla. Valeria casada en secreto durante 3 años, su amante es el mejor amigo de Mateo Almohadilla. Almohadilla. El acuerdo prenupcial resultó ser una estafa. Almohadilla. Una tras otra, estas frases impactantes ocuparon las listas de tendencias de las principales plataformas de redes sociales a una velocidad alarmante. Esos detalles de amor de cuento de hadas que antes eran envidiados por todos, ahora se convertían en cuchillos que destrozaban su hipocresía. Resulta que la foto de Mateo en las redes sociales de Valeria solo era visible para ciertos grupos. Resulta que cuando declaraba su amor a lo grande, también usaba otra cuenta secreta para comunicarse con Adrián a escondidas. Resulta que en esa subasta que conmocionó la ciudad, el broche pacto eterno terminó en la solapa de Adrián. Resulta que sus horas extras y viajes de negocios eran mayormente encuentros íntimos con Adrián en apartamentos privados. Incluso alguien sacó a la luz la prueba de su relación secreta registrada en una isla extranjera hace 3 años. La evidencia era detallada, la línea de tiempo clara, no permitía ninguna explicación. Toda la red estalló al instante, la gente que antes envidiaba a Mateo, ahora despreciaba a Valeria y a Adrián. ¡Qué asco! Fingía tanta profundidad, pero detrás era tan repugnante. Pobre Mateo, traicionado por su amada y su mejor amigo, con razón quiso quitarse la vida. ¿Una persona tan inmoral como Valeria merece ser abogada? El grupo Valencia seguramente se va a la quiebra. Adrián tampoco es bueno, le quitó la prometida a su hermano y además se jactaba por todas partes. ¡Qué vergüenza! La ira de la opinión pública, como un tsunami, engulfió instantáneamente a Valeria y a Adrián. El grupo Valencia fue el primero en sufrir. Su sitio web oficial y su cuenta oficial en redes sociales fueron atacados por internautas enfurecidos, las acciones cayeron en picado desde la apertura, sin recuperación durante días consecutivos, perdiendo miles de millones en valor de mercado. Clientes y socios de larga data rescindieron sus contratos citando alto riesgo moral, los bancos también restringieron los préstamos. La reputación centenaria del Grupo Valencia se arruinó de la noche a la mañana, al borde de la bancarrota. La señora Valencia pasaba los días abrumada, negociando entre la empresa y los acreedores, su cabello encaneció notablemente en pocos días. Pero por mucho que llamara a la puerta o suplicara, Valeria siempre se encerraba en su habitación, abrazando las pertenencias de Mateo y ahogándose en alcohol, sin prestar atención a la crisis de la empresa. A Adrián tampoco le iba bien. Su información personal, lugar de trabajo y dirección familiar fueron expuestos por completo en Internet, sus redes sociales llenas de insultos y maldiciones. La puerta de su casa fue pintada con pintura roja, los escalones llenos de hojas de verduras podridas y huevos podridos. Incluso cuando iba al supermercado, los transeúntes que lo reconocían lo señalaban y lo insultaban. Quiso usar su herida para ganar compasión, pero con más evidencia expuesta, los internautas descubrieron que su supuesta fractura era solo una fisura menor, que él había exagerado para manipular a Valeria.
De inmediato, las etiquetas de fingir enfermedad para ganar compasión y hombre calculador lo pusieron nuevamente en el centro de la tormenta. La enorme presión lo puso muy nervioso, tenía pesadillas frecuentes por la noche, no se atrevía a salir de día, incluso para comer dependía de la comida para llevar. Una mañana, cuando salió a sacar la basura, fue acorralado por varios internautas enfurecidos. En el forcejeo, su brazo chocó contra la pared, y la fisura que no había sanado por completo empeoró, el dolor le hizo sudar frío, y finalmente tuvo que llamar a la policía para poder escapar. Tendido en la cama del hospital, mirando la luz del sol que entraba por la ventana, Adrián se arrepintió por primera vez, no debería haber codiciado los recursos de la familia Valencia, no debería haber deseado a Valeria, y mucho menos haber provocado a Mateo una y otra vez. Pero ahora, ya era tarde para decir algo, ya estaba atrapado en el fango, sin poder salir. Capítulo 16. La luz del sol en el hemisferio sur era especialmente clara, sin el bullicio y la pesadez del norte, solo una serenidad despejada. El pueblo de Tekapo, en la isla sur de Nueva Zelanda, es famoso por su lago azul y su cielo estrellado deslumbrante. Mateo, bajo el nombre falso de Lininye, alquiló una pequeña cabaña frente al lago. Lininye, bosque, encuentro, alegría, esta nueva identidad preparada por la agencia de falsas muertes también representaba sus esperanzas de una nueva vida. La cabaña no era grande, pero acogedora. Al abrir la ventana se veía el azul lago Tekapo, a lo lejos los Alpes del sur cubiertos de nieve perpetua, el aire lleno de frescor a pino y lago. Comenzó a aprender a cortar con el pasado. Se inscribió en clases de idiomas en la escuela comunitaria, practicando inglés con dificultad, comunicándose simplemente con compañeros de diferentes países. Intentó hacer galletas en el horno, aunque la primera vez se quemaron, se rió y volvió a intentarlo. Se inscribió en clases de cerámica, viendo cómo un trozo de barro se convertía lentamente en un tazón, en una taza, su corazón también se calmaba poco a poco. Cada tarde, corría lentamente por la orilla del lago, sintiendo el viento fresco en su rostro, el latir fuerte de su corazón, esto le hacía sentir realmente que aún estaba vivo, que aún podía tener una nueva vida. Pero olvidar nunca es fácil. En la profundidad de la noche, a menudo despertaba de pesadillas, soñando ya fuera con la sonrisa tierna de Valeria volviéndose fría de repente, o con la mirada satisfecha de Adrián persiguiéndolo. En los peores momentos, incluso se sentía confuso, pensando que realmente había muerto en ese accidente, y que todo ahora era solo un sueño vacío. En esos momentos, se levantaba y se acercaba a la ventana, mirando el reflejo de las estrellas en el lago, escuchando el sonido del agua golpeando suavemente la orilla, hasta que el cielo clareaba, y entonces se atrevía a volver a la cama. Su vecina era una arquitecta china llamada Sofía. La primera vez que se vieron fue poco después de que Lininye se mudara, cuando torpemente podaba los arbustos demasiado frondosos frente a su puerta. Sofía vestía ropa deportiva simple, con gotas de sudor en las sienes, claramente acababa de correr. ¿Necesitas ayuda? Su voz era suave, con un leve acento británico, su mirada educada, manteniendo una distancia adecuada. Lininye instintivamente quiso rechazarla, pero al ver la mirada sincera del otro, finalmente asintió. Sofía tomó las tijeras de podar y hábilmente arregló los arbustos, ocasionalmente charlaba con él, preguntándole si acababa de mudarse, si se adaptaba al clima. Nunca preguntaba por su pasado, ni indagaba en su privacidad, solo compartía anécdotas del pueblo cuando conversaban, como que ruta de senderismo tenía las mejores vistas, que supermercado tenía los ingredientes más frescos. Más tarde, a menudo se encontraban en el supermercado. Cuando él estaba confundido frente a los quesos en los estantes, ella recomendaba suavemente uno adecuado para el paladar asiático. Cuando no alcanzaba los cereales en lo alto, ella naturalmente extendía la mano para ayudarle. Su preocupación era moderada y oportuna, nunca lo hacía sentir presionado. Lo que realmente hizo que Lininye bajara la guardia fue un accidente de senderismo. Intentó una ruta un poco empinada, se torció el tobillo y tuvo que sentarse al borde del camino. Justo cuando no sabía qué hacer, Sofía pasaba por casualidad. Sin hacer muchas preguntas, se agachó, revisó cuidadosamente su tobillo, luego sacó de su mochila spray de emergencia y vendas, y con cuidado le vendó la herida. Esta ruta es un poco peligrosa, la próxima vez puedes tomarla más plana junto al lago. Mientras lo vendaba, dijo suavemente. Te acompaño de regreso. En el camino, lo sostuvo del brazo, aliviando la carga en su tobillo, ocasionalmente le señalaba los altramuces a un lado del camino, diciendo que en primavera estas flores cubrían las montañas. Al llegar a la puerta de la cabaña, Sofía sacó un papel de su bolsillo y escribió su número, si te duele mucho el tobillo, o necesitas ayuda, llámame en cualquier momento.
Li Ningye tomó el papel, la yema de sus dedos rozó los de ella, transmitiendo un leve frescor. Miró la espalda de Sofía alejándose, y por primera vez sintió una calidez desconocida en su corazón, en esta tierra lejana de su pasado. Parecía que alguien estaba suavizando lentamente sus cicatrices internas de una manera tierna. Más tarde, Sofía ocasionalmente lo invitaba a hacer senderismo juntos. Caminaban por el sendero junto al lago, ella le contaba las leyendas de las estrellas de Tekapo, los cambios geológicos del lugar. Él ocasionalmente contaba anécdotas de su clase de cerámica, diciendo que la taza que había hecho de nuevo estaba torcida. El sol se filtraba a través de las hojas sobre ellos, la superficie del lago brillaba con destellos de luz, el viento traía aroma a flores y hierbas. Li Ningye miró a la tranquila y gentil Sofía a su lado, y de repente sintió que quizás realmente podía dejar atrás el pasado e intentar abrazar una nueva vida. Capítulo 17. El tiempo pasaba rápidamente. Cuando en China era pleno verano, en Tekapo llegaba el profundo otoño. El aire se volvía más frío, las montañas se teñían de dorados y rojos ocres, y el lago adquiría un azul más intenso y profundo. Se acercaba el festival de medio otoño. Era el primer festival tradicional que Li Ningye pasaba después de que Mateo hubiera muerto. En el pueblo no había mucho ambiente festivo. Solo el supermercado chino en la ciudad había colgado banderolas de feliz festival de medio otoño y exhibía cajas de pasteles de luna elegantemente empaquetados. Al ver aquellas cajas de pasteles de luna tan familiares, el ánimo de Li Ningye se entristeció sin razón aparente. En años anteriores, sin importar lo ocupada que estuviera Valeria, cancelaba todos sus compromisos para acompañarlo a cenar a casa de sus padres. Después de la cena, se sentaban en el patio a contemplar la luna. Ella, como por arte de magia, sacaba su pastel de luna favorito de 5 nueces y, sonriendo, decía, Mateo, por más redonda que esté la luna, no es tan redonda como nuestro reencuentro. Aquellos recuerdos que alguna vez fueron cálidos, ahora eran como dulces envueltos en veneno, dulces pero amargos, con un dolor punzante. Pensó en sus padres. ¿Se habrían destrozado al enterarse de su muerte? ¿Les habría contado Valeria la verdad? Lo más probable es que no, a ella le importaba demasiado su imagen. La noche del festival de medio otoño, Li Ningye apagó las luces temprano, se acurrucó en el sofá y, mirando la luna llena y brillante a través de la ventana, solo sentía un frío que le calaba los huesos. En ese momento, sonó el timbre. Miró por la mirilla y era Sofía. Sostenía una bolsa de papel y estaba de pie bajo la luz de la luna, su figura parecía especialmente serena. Li Ningye dudó un momento, pero finalmente abrió la puerta. Disculpa la hora. Sofía levantó la bolsa de papel, con un tono de disculpa. Mi familia me envió demasiados pasteles de luna, no puedo comerlos todos sola. Pensé que, ya que también eres chino, quizás te apetecería probar un sabor de casa. Su excusa era natural, sin ningún rastro de afectación. Li Ningye le hizo señas para que entrara. La observó mientras dejaba los pasteles de luna sobre la mesa y sacaba un juego de té de su mochila. Esta noche hay una luna preciosa, ¿te apetece sentarnos en el balcón? Prepararé un poco de té, va muy bien con los pasteles de luna. Sofía lo miró, sus ojos no mostraban curiosidad, solo una bondad pura. Li Ningye asintió. El balcón daba directamente al lago Tekapo. La luz de la luna se esparcía sobre la superficie del agua como si alguien hubiera arrojado polvo de plata. Sofía calentó agua y preparó el té con destreza. El aroma intenso del té pronto ahuyentó el frío del aire. Puso un pequeño trozo de pastel de luna y una taza de té caliente delante de Li Ningye. Prueba este, es de pasta de loto con yema de huevo, al estilo cantonés, no demasiado dulce. Li Ningye cogió el pastel de luna y le dio un mordisco. El sabor familiar se expandió por su boca, pero al instante sintió una punzada en los ojos. Bajó la cabeza, sin atreverse a dejar que Sofía viera sus ojos enrojecidos. Sofía no dijo nada, simplemente lo acompañó en silencio, contemplando el lago a lo lejos. El viento nocturno era un poco frío. Ella se levantó, cogió una manta fina del sofá y la colocó suavemente sobre los hombros de Li Ningye. Por la noche sopla viento, no vayas a coger frío. Ese pequeño gesto de cuidado fue como una pluma suave que cayó justo en el lugar más vulnerable de su corazón. Las lágrimas que había estado conteniendo por fin se desbordaron, resbalaron por sus mejillas y cayeron sobre el pastel de luna que sostenía en las manos. Él intentó secarlas rápidamente, pero Sofía le tendió un pañuelo limpio, diciendo con suavidad, no pasa nada, a veces es mejor dejarlo salir. Mira esta luna. Durante millones de años ha sido testigo de las alegrías y penas del mundo. Se llena y se vacía y se vuelve a llenar, pero la vida siempre sigue adelante.
Mientras hablaba, miraba la superficie del lago. Su tono era tranquilo, pero transmitía una fuerza reconfortante. Lin Yingye apretó el pañuelo entre sus manos y permitió que las lágrimas fluyeran. Esta vez, no lloraba por Valeria, ni por Adrián, sino por aquel yo que una vez amó incondicionalmente y terminó destrozado por el dolor. No supo cuánto tiempo pasó, hasta que su llanto se calmó gradualmente. Sofía le sirvió más té caliente, bebe un poco, te calentará el cuerpo. Lin Yingye cogió la taza. El calor que transmitía le llegó desde las palmas de las manos hasta el corazón. Miró el perfil sereno de Sofía bañado por la luz de la luna y dijo en voz baja, gracias. Gracias por ofrecerme un calor discreto en esta noche tan lejana. Gracias por hacerme ver que, incluso después de sufrir una traición y una desesperanza profundas, aún merezco ser tratado con amabilidad. Sofía volvió la cabeza, le sonrió y sus ojos brillaron como si estuvieran llenos de estrellas, no hay de qué. Si en el futuro quieres celebrar algún festival, puedes contar conmigo cuando quieras. Esa noche permanecieron sentados en el balcón durante mucho tiempo, hablando sobre la vida en el pueblo, sus aficiones, pero sin mencionar el pasado ni una sola vez. Lin Yingye miró a Sofía, sentada a su lado, y notó cómo aquella tierra yerma en su corazón finalmente se resquebrajaba, permitiendo que un rayo de luz se filtrara en su interior. Capítulo 18. Después de la noche del festival de medio otoño, la relación entre Lin Yingye y Sofía se hizo más cercana. Iban juntos a la clase de cerámica, cuando él estropeaba una taza, ella la arreglaba sonriente. Iban juntos al supermercado, ella recordaba que él no comía apio y lo ayudaba a evitarlo en los estantes. Los fines de semana, a veces salían a conducir hasta los glaciares cercanos, contemplando cómo las enormes lenguas de hielo brillaban con destellos azulados bajo el sol, sintiendo la inmensidad de la naturaleza. Lin Yingye descubrió que Sofía no solo era amable, sino también resiliente. Ella se había abierto camino sola en Nueva Zelanda, pasando de ser arquitecta asistente a gestionar sus propios proyectos de diseño. Aunque se había enfrentado a numerosas dificultades, nunca se quejaba, siempre diciendo con una sonrisa, siempre hay más soluciones que problemas. Esta actitud de Sofía hizo que, gradualmente, él fuera bajando todas sus defensas. Una tarde, mientras paseaban por la orilla del lago, Lin Yingye se detuvo y miró a Sofía con seriedad. Sofía, quiero contarte mi pasado. Sofía se quedó un momento paralizada, pero luego asintió, está bien, te escucho. Lin Yingye respiró hondo y comenzó a relatarle todo, cómo conoció a Valeria, su relación durante años, el descubrimiento de la traición de ella con Adrián, y finalmente, cómo fingió su propia muerte para escapar. Habló con calma, como si narrara la historia de otra persona, pero sus puños apretados delataban la agitación en su interior. Sofía lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, sin mostrar sorpresa ni lástima en su mirada. Cuando Lin Yingye terminó, ella tomó su mano suavemente. Yingye, el pasado pertenece al pasado. No tuviste la culpa fue de quienes te traicionaron. Ahora eres Lin Yingye, no aquel Mateo que vivía sumido en la traición. Sus manos estaban calientes, y el calor que transmitían ayudó a relajar el cuerpo tenso de Lin Yingye. La miró, con los ojos llenos de gratitud, gracias por no considerarme un bicho raro. ¿Cómo podría? Sofía sonrió. Que me hayas contado esto significa que confías en mí. Valoro mucho esa confianza. A partir de ese día, formalizaron su relación. No hubo una declaración grandiosa, solo una simple frase, quiero caminar a tu lado, pero resultó más reconfortante que cualquier palabra dulce. Pasado otro medio año, Sofía recibió una invitación para el banquete de cumpleaños de un amigo de la familia en China. Miró a Lin Yingye y dudó un poco, tengo que volver a China un tiempo, ¿te gustaría acompañarme? Podríamos tomarlo como un viaje para despejarnos. Si no quieres quedarte mucho, podemos regresar después del banquete. El corazón de Lin Yingye se encogió con fuerza. Volver a China significaba regresar a un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Pero luego pensó que, quizás, enfrentar el pasado era la única manera de dejarlo atrás de verdad. Además, sentía curiosidad por saber cómo estaban ahora Valeria y Adrián. Está bien, iré contigo, dijo. Capítulo 18. Al pisar de nuevo tierra china, el aire familiar dejó a Lin Yingye momentáneamente aturdido. Los rascacielos junto a la autopista del aeropuerto seguían siendo imponentes, pero él sabía que ese lugar ya no era su hogar. El banquete de cumpleaños se celebró en el salón de un hotel de lujo, repleto de personalidades. Sofía, como invitada importante, tenía que atender a los demás. Dejó a Lin Yingye en un rincón tranquilo con consideración, siéntate aquí un rato, vuelvo enseguida. Lin Yingye asintió.
Sostenía una copa de champán mientras su mirada vagaba sin rumbo entre la multitud. De repente, su vista se detuvo en un punto no muy lejano. Era Valeria. Había adelgazado mucho, con las mejillas hundidas y profundas ojeras. Su maquillaje, antes impecable, no podía ocultar su demacración. Llevaba un vestido de noche carísimo que le quedaba holgado, como colgado de un armazón. A su lado, pegado a ella, había un hombre joven. Aquel hombre, de poco más de 20 años, se parecía en un 5 o 6% a Mateo, sobre todo en la curva de su sonrisa, casi idéntica a la de él en su juventud. Valeria le hablaba de lado, con un tono extrañamente dulce, y le acariciaba el pelo con gesto íntimo. Lucas, pórtate bien hoy, no me causes problemas. El joven llamado Lucas bajó la cabeza con timidez. No te preocupes, hermana Valeria, seré obediente. El corazón de Lininje sintió un frío glacial, como si un témpano lo hubiera atravesado, y un escalofrío le recorrió de los pies a la cabeza. Por fin entendió, Valeria había encontrado un sustituto, un joven que se le parecía. En ese momento, Lucas, con una copa en la mano, intentó acercársela a Valeria, pero resbaló y el vino se derramó sobre el vestido de ella. La dulzura en el rostro de Valeria se desvaneció al instante, reemplazada por una furia violenta. Empujó a Lucas con fuerza y gritó con voz estridente, «¡Qué torpe eres! ¿Ni siquiera puedes sujetar una copa? Llevo tanto tiempo enseñándote y no llegas ni a una 10.000ª parte de él». Él nunca era tan patoso. Lucas, empujado, se tambaleó y sus ojos se enrojecieron al momento. «Hermana Valeria, no lo hice a propósito. No me llames hermana. No te lo mereces». La mirada de Valeria se volvió desquiciada, clavada en Lucas como si a través de él viera a otra persona. ¿Crees que por parecerte a él puedes reemplazarlo? Ni soñando. Los invitados a su alrededor miraban de reojo y cuchicheaban, pero nadie se atrevía a acercarse a mediar. Fue entonces cuando una figura se abalanzó sobre ellos. Era Adrián. Estaba más acabado que la última vez que Lininje lo había visto, con el traje arrugado y los ojos inyectados en sangre. Apartó a Lucas a un lado y le gritó a Valeria, «Valeria. ¿Otra vez con tus locuras? No es más que un sustituto, ¿merece la pena tratarlo así? El que de verdad te quiere soy yo. ¿Me quieres de verdad?». Valeria soltó una risa fría, llena de desprecio en la mirada. «Adrián, no olvides que tú también tuviste que ver en la muerte de Mateo. Si no fuera por ti, yo no estaría así. Lárgate». «¿Que me largue?». Adrián parecía haber oído un chiste. «Valeria, ¿crees que todavía estás en condiciones de echarme? El Grupo Valencia está al borde de la quiebra, tu madre está enferma en la cama, ¿a quién tienes sino a mí?». Los dos se enzarzaron en una discusión interminable. Lucas, a un lado, estaba pálido y no sabía qué hacer. Lininje contempló aquel absurdo espectáculo y, por fin, la última onda de su corazón se calmó. Aquel Valeria al que él una vez amó había sido destruido por completo por la traición y la codicia. Y él mismo ya no era aquel Mateo atrapado en el dolor. En ese momento, Sofía terminó de atender a los invitados y volvió a su lado. Al notar su rareza, preguntó en voz baja, «¿Qué pasa?». Lininje negó con la cabeza y le sonrió, «Nada, vámonos. El espectáculo aquí no merece la pena». Sofía asintió sin preguntar más, tomó su brazo y salieron juntos del salón. Ya en el coche, Lininje miró el paisaje urbano que pasaba raudo y murmuró, «Gracias, Sofía. Gracias por hacerme entender que soltar no es perdonar, sino liberarse a uno mismo. Gracias por hacerme saber que mi futuro ya no estará ligado a esos traidores». Sofía apretó su mano y dijo con dulzura, «Vamos a casa». Esas dos palabras, «a casa», hicieron que los ojos de Lininje se humedecieran al instante. Sí, por fin tenía un nuevo hogar. Un hogar sin traiciones, sin mentiras, solo calor y amor. Asterisco capítulo 19. Tras el viaje a China, Lininje y Sofía regresaron a Tecapo. La tranquilidad de allí le permitió liberarse por completo del bullicio y el absurdo de su país. Pero él no sabía que el espectáculo en el banquete de cumpleaños era solo el comienzo de la locura en la vida de Valeria. Valeria se llevó a Lucas a la mansión que una vez compartió con Mateo. Le prohibió usar su propio nombre, lo obligó a ponerse la ropa que dejó Mateo, a usar la colonia que a Mateo le gustaba, incluso a imitar sus gestos, su forma de caminar, su tono al hablar, sus hábitos al comer, hasta la más mínima expresión facial debía ser idéntica a la de Mateo. Llenó toda la sala de la mansión con fotos de Mateo y obligó a Lucas a practicar su sonrisa frente a ellas, la comisura de los labios un poco más arriba cuando sonríes. «Mateo no sonreía como tú.
Tomaba la pluma que usaba Mateo y obligaba a Lucas a imitar su caligrafía. Tu letra es demasiado débil, la de Mateo tenía más fuerza, a practicar. Al principio, Lucas aún albergaba la esperanza de congraciarse con Valeria, pero bajo su presión día tras día, su salud mental se fue quebrando. Con el más mínimo descuido, desataba la furia de Valeria, que rompía las cosas que Mateo había dejado y le gritaba, eres un inútil. No eres capaz ni de imitar ni una pizca de su sombra. El ambiente en la mansión se volvía cada vez más extraño. Los sirvientes veían a Lucas manipulado como un títere, veían a Valeria llamando Mateo a Lucas con dulzura en un momento, y al siguiente, enfurecerse y romper cosas porque no se le parecía. Todos estaban aterrados y no se atrevían a decir nada. Cuando Adrián se enteró de que Valeria había llevado a Lucas a la mansión, fue furioso. Al ver la sala llena de fotos de Mateo y a Lucas vestido con su ropa, solo sentía un profundo rechazo. Valeria, ¿estás loca? ¿Lo tratas como un sustituto de Mateo? Es que no te remuerde la conciencia, le gritó Adrián. Valeria volvió la cabeza, su mirada gélida, que me remuerda o no la conciencia no es asunto tuyo. Lárgate. Que me largue. Adrián dio un paso al frente y agarró la muñeca de Valeria. No olvides que todo lo que tienes ahora lo conseguí yo. Si no fuera por mí, ya te habrían echado de la familia Valencia. Mientras los dos discutían, Lucas, a un lado, viendo a esas dos personas peleando por él, sintió una gran absurdidad. Aprovechando su descuido, escapó a su habitación, recogió sus cosas y, de paso, tomó algunas joyas que Mateo había dejado en el tocador, luego huyó atropelladamente de la mansión. La huida de Lucas desató por completo la furia de Valeria. Destrozó todo en la casa, hizo pedazos las fotos de Mateo, riendo y llorando a la vez, tú también te vas. Tú también, como Mateo, me abandonas. Fue entonces cuando sonó el teléfono de la señora Valencia. Su voz era débil, con un dejo de desesperación. Valeria, la empresa ya no puede sostenerse, el banco va a embargar nuestros bienes. Valeria dejó caer la copa que sostenía con un golpe seco, los fragmentos saltaron por todas partes. Tambaleándose, se apoyó en la pared, se le nubló la vista y casi se desmaya. La quiebra de la empresa, la huida del sustituto, la enfermedad de su madre, la muerte de su amado, todos los golpes llegaron como una marea, engulfiéndola por completo. Miró la mansión vacía, el desastre a sus pies, y de repente sintió una ironía enorme. Una vez lo tuvo todo, amor, carrera, riqueza, pero ahora no le quedaba nada, solo una casa llena de remordimientos y desesperación. Capítulo 20. De vuelta en Tecapo, Lin Inge dedicó más energías a su vida y trabajo. Abrió un pequeño taller en la clase de cerámica, especializado en piezas de alfarería hechas a mano, y el negocio era bastante bueno. Sofía, por su parte, tenía cada vez más proyectos de diseño y a veces lo llevaba a las obras para que aportara ideas creativas. Llevaban una vida sencilla pero plena. A veces paseaban juntos por el lago, contemplaban las estrellas y planeaban su futuro. Lin Inge sabía que, por fin, había dejado atrás las sombras del pasado y comenzaba una nueva vida de verdad. Una tarde, Sofía volvió de fuera con un documento en la mano, se sentó junto a Lin Inge y dijo, Inge, un amigo de China me ha enviado noticias. El asunto de la familia Valencia ya tiene desenlace. Lin Inge estaba en ese momento modelando una taza. Al oír esto, detuvo un momento sus manos, pero luego continuó, ¿ah, sí? ¿Qué resultado? El Grupo Valencia ha anunciado oficialmente su bancarrota, sus activos han sido embargados y subastados. Valeria, debido a su inestabilidad mental, fue ingresada en un hospital psiquiátrico por su madre. Adrián, por su participación previa en delitos económicos del Grupo Valencia, ha sido investigado por la policía y probablemente vaya a la cárcel. Sofía hablaba en voz baja. Y además, Lucas fue detenido por la aduana en el aeropuerto cuando intentaba sacar las joyas que tomó de la mansión, y ahora también está bajo control policial. Lin Inge no detuvo sus manos, ni mostró expresión alguna en su rostro. Ya le daba igual el final de Valeria y Adrián, el desenlace de esa gente era fruto de sus propias decisiones. Ya veo. Lin Inge alzó la cabeza y sonrió a Sofía. ¿Qué cenamos esta noche? Quiero ir al supermercado a comprar un pescado y prepararte el pescado al vapor que tanto te gusta. Sofía, al ver la tranquilidad en su rostro, supo que realmente lo había superado. Asintió, bien, voy contigo. En el supermercado, Lin Inge escogía el pescado con atención, mientras Sofía, a su lado, vigilaba el carrito de la compra. El sol entraba por la ventana del supermercado y se posaba sobre ellos, cálido y apacible. Inge, de repente habló Sofía, casémonos.
Lin Yingye se quedó paralizado un instante. Luego giró la cabeza y, al ver la mirada seria de Sofía, su corazón dio un vuelco. Sé que has pasado por muchas cosas, y quizás aún tengas dudas sobre el matrimonio. Sofía tomó su mano, pero quiero decirte que no soy Valeria, no te traicionaré. Quiero pasar una vida estable a tu lado. Si estás dispuesto, celebramos una boda sencilla aquí en Tecapo, invitamos a nuestros amigos y también a tus padres, ya he contactado con ellos, saben que sigues con vida y tienen muchas ganas de verte. Los ojos de Lin Yingye se humedecieron al instante. Miró a Sofía, vio la sinceridad y el amor en sus ojos, y asintió con fuerza, sí, quiero. Sofía, quiero casarme contigo. Nunca imaginó que, después de semejante traición, aún podría tener un amor tan puro. Nunca se había atrevido a esperar que alguien estuviera dispuesto a darle una promesa de por vida para calmar su corazón destrozado. Sofía, al verle los ojos enrojecidos, sonrió, pues fijemos la fecha para primavera, cuando florezcan los altramuces, y nos casemos a orillas del lago. De acuerdo. Lin Yingye apretó la mano de Sofía con fuerza, como si con ello aferrara la felicidad de toda su vida. En el supermercado, una música suave sonaba en los altavoces, a su alrededor la gente iba y venía, pero Lin Yingye solo tenía ojos para Sofía. Sabía que, a partir de ese momento, su vida comenzaba un nuevo capítulo, sin traiciones, sin dolor, solo amor y calor, solo la estabilidad y felicidad de año tras año. Asterisco capítulo 21. La primavera llegó rápidamente. A orillas del lago Tecapo, extensos campos de altramuces florecían exuberantes. Flores moradas, rosas, blancas y amarillas se entrelazaban como una cinta multicolor rodeando las azules aguas del lago. La boda de Lin Yingye y Sofía se celebró frente a su pequeña cabaña, a la orilla del agua. No hubo una gran pompa, solo familiares y amigos de ambos. Los padres de Lin Yingye viajaron desde China, los amigos de Sofía en Nueva Zelanda, y compañeros de la clase de cerámica y del círculo del diseño. Lin Yingye vestía un traje gris oscuro sencillo, con un lirio del valle blanco en la solapa. Sofía llevaba un vestido de novia color marfil, una corona de altramuces en la cabeza y un ramo de lirios del valle y altramuces en las manos. El sol brillaba, la brisa era suave. El oficiante era un sacerdote amable del pueblo. Mirando a la pareja, sonrió y dijo, el amor no es encontrar a la persona perfecta, sino aprender a mirar con ojos perfectos a quien no lo es. Señor Lin Yingye, señora Sofía, ¿están dispuestos a valorarse mutuamente y a caminar juntos el resto de sus vidas? Lin Yingye miró a Sofía, sus ojos llenos de ternura, sí, quiero. Sofía, a partir de hoy, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, estaré a tu lado, te cuidaré y nunca te traicionaré. Los ojos de Sofía se enrojecieron. Apretó la mano de Lin Yingye, sí, quiero. Yingye, te acompañaré a través de cada primavera, verano, otoño e invierno, te daré un hogar cálido para que nunca más te sientas solo. Se intercambiaron anillos y, entre las bendiciones de sus seres queridos, se besaron con amor. Los padres de Lin Yingye, al ver la sonrisa genuina en el rostro de su hijo, por fin se sintieron aliviados. Su hijo había salido de las sombras del pasado y encontrado la felicidad que realmente le pertenecía. En el buffet después de la boda, la madre de Lin Yingye tomó la mano de Sofía y, con voz emocionada, dijo, Sofía, gracias. Gracias por cuidar de nuestro Yingye, por hacer que vuelva a ser feliz. Sofía sonrió y respondió, no se preocupe, señora, cuidaré bien de Yingye. Iremos a China a visitarla a usted y al señor a menudo. Lin Yingye, al ver a su madre y a Sofía hablando tan animadamente, sintió una gran calidez en su corazón. Se acercó a su padre y dijo en voz baja, papá, lo siento, por hacer que usted y mamá se preocuparan tanto tiempo. El señor. Lin le dio una palmada en el hombro, con los ojos llenos de satisfacción, lo pasado, pasado está. Mientras ahora estés bien, nos sentimos tranquilos. Esta nuera nos gusta mucho. Al atardecer, la boda llegaba a su fin. Los invitados se fueron marchando uno a uno. Lin Yingye y Sofía se sentaron en un banco a orillas del lago, contemplando las montañas nevadas a lo lejos y el arrebol sobre la superficie del agua. Sofía, Lin Yingye habló en voz baja, ¿sabes? Una vez creí que mi vida estaría siempre sumida en la traición y el dolor, sin un rayo de luz. Fuiste tú quien me hizo volver a creer en el amor, en la vida. Sofía se recostó en su hombro y murmuró, Yingye, aunque las experiencias pasadas fueron dolorosas, también te hicieron más maduro y te enseñaron a valorar. No necesitamos hablar más del pasado, de ahora en adelante, viviremos bien juntos. Lin Yingye abrazó con fuerza a Sofía, sintiendo su calor, el aroma de las flores y la brisa del lago. Sabía que todo aquello sobre Mateo, Valeria y Adrián era ya cosa del pasado.
A partir de ahora, él era Lin Yingye, el esposo de Sofía, una persona común con derecho a amar y ser amado. En su mundo ya no había traición ni desesperación, solo la estabilidad y felicidad de cada año, solo la compañía y el calor de quienes lo rodeaban. A partir de entonces, año tras año, no volvería a ver a aquellos que lo traicionaron, ni los recordaría. Su futuro pertenecía solo a su amada, a esta tierra serena, a cada mañana llena de sol.